tardes, bienvenidos bueno, estoy encantado una vez más darles la afectuosa bienvenida a una sesión de los que organiza la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat de Cataluña, a cada cual más interesante. Y yo no paro de aprender, claro, cada vez que procuro asistir como mínimo a la conferencia, pues es un placer y un goch y una satisfacción tener esta oportunidad. En este caso me ha hecho gracia que son personas que comentaba hace un momento Esther, que llevan muchos años trabajando, que decir que empezaron muy jóvenes a dedicarse a estos temas, han acumulado mucha experiencia y han ido invadiendo España desde el sur. Y esto me encanta, o sea, me hace mucha gracia esta imagen de la invasión para el bien, de la invasión de sabiduría, de bondad, de ternura, de proximidad, de atención integral a las personas. Entonces, bueno, agradezco mucho que sigan con ánimo invasor y que lleguen pronto a esta tierra. Ya sabe que son bienvenidos, según comentaba también Esther hace un momento. Y también les quería participar, y supongo que saldrá en su ponencia, un tema al que tengo una sensibilidad especial porque me impacienta mucho, me presenta la expresión, las víctimas que se sienten culpables de serlo. Y esto me parece dolorosísimo. Como las personas que han sufrido una experiencia traumática, además ellas y a veces su entorno, sus madres, sus padres, su entorno más próximo, que son partícipes o consolidarios en su victimización y a la vez se sienten responsables por no haberlo evitado, por no haber sabido, y de ahí que sea tan importante, que sea tan de agradecer organizar este tipo de sesiones en las que nos pueden ilustrar a los profanos de cómo abordar los temas, cómo hacerlo bien, cómo tratarlo con esta visión integral que permite ser lo más útiles y lo más próximos y lo más solidarios con las personas. Bien, no sigo, le paso la palabra como corresponde a Esther Cabanas y solo me resta agradecerles nuevamente su presencia y su desplazamiento a su casa, que sepan que aquí serán acogidas siempre cordialmente, y a ustedes su presencia una vez más. Muchas gracias. Bé, bona tarda a tothom, buenas tardes. Bueno, empezamos otra conferencia aquí en el Palau Macaya y hoy vamos a hablar del abuso sexual infantil, ¿no? Los que habéis seguido estas conferencias, bueno, desde el inicio, sabéis que son conferencias que versan sobre la violencia contra la infancia desde el punto de vista de la prevención, de la intervención y de la reparación. Y hoy hablaremos de un tema muy importante, ¿no? que es el abuso sexual infantil, porque es una de las peores formas, ¿no? de violencia, o la que ocasiona más consecuencias en el desarrollo de los niños y en lo que les va a pasar, ¿no? Lo que van a ser cuando sean mayores. Y vamos a hablar de la reparación, ¿no? Pero para poder reparar también vamos a ver cómo tenemos que escuchar, cómo tenemos que ver a estos niños, ¿no? Y cuál es el trabajo que se tiene que hacer. Sabéis que en Cataluña estamos, bueno, estamos esparciendo, no sé si se dice bien, ¿no? La estrategia Barnahus, porque el abuso sexual infantil o la violencia sexual contra la infancia es un objetivo de trabajo importante aquí en Cataluña ahora mismo y queremos mejorar nuestras competencias, ¿no? Y también nuestra intervención en este tema. Por tanto, tengo que decir que no es fácil encontrar a nuestro alrededor personas expertas en abuso sexual infantil. Todo el mundo habla, pero muy pocas personas, ¿no? Y que, bueno, ellas son Rocío y Celia, Rocío Escudero, Celia Nevado, son psicólogas las dos, trabajan en la entidad Márgenes y Vínculos de Andalucía y que hace ya unos cuantos años, dejémoslo así, unos poquitos, que están trabajando en este ámbito y que tienen mucha experiencia y por tanto hoy vienen a explicarnos, bueno, cuál ha sido su experiencia y sus conclusiones en cuanto al abuso. Y nada, pues todo vuestro. Muchas gracias, Esther. No sé si me pongo ahí o... ¿Quieres esto? Sí, yo voy pasando y así. Bueno, pues muchísimas gracias, en primer lugar, muchísimas gracias a Esther y muchísimas gracias por facilitarnos este espacio tan maravilloso que nos ha encantado. Rocío y yo cuando hemos llegado hemos dicho, bueno, aquí vamos a estar. Nos sentimos un poco como
reyes nazaríes en un lugar tan bonito. Bueno, pues no sé si va pasándose, ¿se va viendo? He dicho que no le den muy rápido. Vale. A ver. Lo que no sé si se verá ahí es porque, bueno, Ahora. únicamente habrá cosas que a lo mejor, aspectos que voy a pasar más por alto, aunque os ponga ahí información porque queríamos tener una base sobre qué cosas, qué aspectos queríamos hablaros. Pero bueno, que nuestra idea cuando nos invitó la directora general, Esther, que nos pareció magnífico poder visitar, ¿no?, Barcelona, poder un poco intercambiar sobre experiencias, y también pues para nosotros es fantástico venir aquí pues porque nos parece que todo el impulso que se está dando al modelo Barnahus de Cataluña es fantástico. El contar ya con una experiencia que lleva ya tiempo, pues eso hace que en otros territorios se animen más. Yo creo que, bueno, pues el defenderlo con ese, ¿no?, con ese ahínco que se está defendiendo aquí en Cataluña es muy importante, y realmente apostar por políticas de infancia, que yo creo que es lo que necesitamos, ¿no? Bueno, pues lo que nosotros estuvimos pensando, Rocío y yo, a la hora de poder aportar algo respecto a, pues, al fenómeno de la violencia sexual, es una serie de reflexiones pues, que hemos ido aprendiendo a base de pues, irnos equivocando a veces, ¿no?, irnos frustrando otras veces, pero sobre todo queríamos transmitir una visión positiva, ¿no?, positiva de trabajemos todas juntas, todos juntos, y nuestra visión de que pues después de décadas de trabajo vemos como esos niños y esas niñas con los que hemos trabajado, hemos intentado trabajar de la mejor manera posible, pues muchísimas ocasiones, yo diría en la mayoría, no hemos vuelto a saber de ellos de una manera positiva, ¿no? Entonces, es verdad que muchas personas que han vivido la experiencia de la violencia sexual en su infancia y adolescencia presentan actualmente en su edad adulta, ¿no?, una afectación todavía, pero creo que es importante también transmitir, ¿no?, lo que vivimos respecto a cuando hemos conseguido trabajar desde que es pequeño el niño o la niña, ¿no?, desde que hemos empezado a darle ese apoyo a la familia, a los y las profesionales, y cómo después de un proceso trabajado, ¿no?, tejido con cuidado, pues conseguimos ese momento en el que, ¿no?, decimos a la familia o al chico o a la chica que ya no tienes que venir más, que no, que puedes llamarme cuando lo necesites, pero que, ¿no?, y ver que pues efectivamente pues no te llaman, ¿no?, o contactan para contarte algo positivo al cabo de años. Entonces eso es un mensaje, yo creo, positivo, y es hacia el que tenemos que ir trabajando. Y bueno, pues eso, compartir esa experiencia. Bueno, un poco de dónde surge pues esto que os vamos a compartir es de que pues llevamos desde el año 98, bueno, la Fundación Márgenes y Vínculos es una ONG, somos una ONG que principalmente trabajamos con infancia, y entonces pues llevamos distintos proyectos, pero uno de ellos que empezó ya en el 98 en la zona del campo de Gibraltar, es una parte de una región pequeñita de Cádiz, fue con niños y niñas víctimas de violencia sexual. Empezamos a trabajar desde una zona más pequeña, pero luego ya pues con la Junta de Andalucía se empezó a trabajar ya en toda la zona de Andalucía Oriental, desde Granada cubríamos 4 provincias, ahí fue cuando empecé yo a trabajar en la Fundación como psicóloga en evaluación. Y luego, pues poco a poco es lo que surge, ¿no?, en estos proyectos, pues que cada vez hay más población a la que atender, lo cual siempre es un dato positivo, porque significa que estamos llegando, ¿no? Y entonces, pues luego ya la Junta de Andalucía apostó por crear ya en cada provincia un equipo. Se creó un equipo, trabajamos en 5 provincias desde nuestra fundación, en 3 provincias otra asociación con la que trabajamos muy bien conjuntamente, las compañeras de ADIMA, y pues llevamos mucho tiempo, y es una manera también de apoyarnos unas a otras y pues ir aprendiendo, y siempre con el tándem de la administración, que creemos que es importante, ¿no?, tener que trabajar de esa manera conjunta. Posteriormente pues empezamos a trabajar también con la Junta de Extremadura, tenemos 2 equipos, uno en Cáceres y otro en Mérida para la provincia de Badajoz, y luego también con el Gobierno de Canarias llevamos trabajando también desde el 2017 con un equipo en Santa Cruz de Tenerife y otro en Las Palmas. Os pongo ahí el vídeo espiral para que sepáis que, bueno, que en todo esto empezamos ya a ver, ¿no?, pues todo lo que va viviendo un niño y una niña. No sé si lo habéis visto, pero como tampoco queremos poner, ¿no?, el corto ahora, sino
podéis verlo en cualquier momento, un vídeo que hicimos basándonos en las experiencias que habíamos ido recopilando de niños y niñas sobre este proceso jurídico asistencial, ¿no? Y no quisimos ni ser ni muy exagerados, ¿no? Ni ponerlo todo bonito, pero ver cuál era la realidad media de un niño y una niña en esa época, ¿vale? Que tampoco hace tanto, pero bueno, pero que hoy en día todavía seguimos viendo, ¿no? Mucho menos, que es lo positivo, pero seguimos identificando. Y también comentaros que estamos trabajando también desde hace 2 décadas con los niños y las niñas que ellos ejercen violencia, porque entendemos que ellos son víctimas de esa violencia que ejercen realmente. Son niños y niñas que tienen también unas necesidades, que muchos han sido víctimas de violencia, y de hecho pues, para nosotros es muy positivo el poder trabajar, incluso los mismos centros que trabajamos con aquellos o aquellas que han sido víctimas, trabajamos también con esos niños y niñas que tienen o conductas sexuales problemáticas o conductas violentas, pero es una manera también de ver, ¿no? Hacemos una valoración y ver desde qué programa es más positivo para ellos, pero una manera, ¿no?, de dar una visión más amplia. Ya en el poco antes, bueno, del 2022, desde 2020 formamos parte de la red europea de PROMIS, que son los Barnahus o recursos similares, ¿no?, parecidos, que seríamos a nivel europeo. Ya sobre esa época, un poco antes, tuvimos también el placer de que, pues está aquí la profesora Noemí Pereda, hiciera una validación del modelo de trabajo que teníamos, basándose además en estos estándares Barnahus, lo cual nos apoyó mucho más que desde el ámbito académico nos dijeran hay que seguir estas líneas, ¿no? Y estudiando este modelo Barnahus nos dimos cuenta de que efectivamente organizaban de una manera muy buena todas aquellas cosas que veíamos nosotros que había que seguir. Dijimos, oye, pues mira, es verdad, todo esto, pero está además de una manera muy organizada. Nos encantó. Entonces, pues planteamos al Ministerio un proyecto pues para ayudar a avanzar. Nosotros entendemos que tienen que ser las administraciones quienes se comprometan con este modelo, pero creemos que las entidades que trabajamos con infancia pues tenemos un papel, yo digo, de pellizcador, ¿no? Y también de aportar también esa experiencia, aportar lo que nos dicen los casos en sí y lo que nos dicen los niños y las niñas, la familia y las y los profesionales. Bueno, nuestro modelo de trabajo, para que entendáis de una manera, ¿no?, muy global, diré que en algunas regiones, sobre todo bueno, en Andalucía, trabajamos en un equipo que tiene una fase de evaluación forense, llevamos a cabo la evaluación forense, las pruebas preconstituidas, no me pongo a explicar porque, bueno, llevamos a cabo, digamos, la toma de declaración inicial del niño o la niña con validez judicial para que luego se reproduzca en juicio oral, muchas veces en nuestra sede, otras veces no es nuestra sede, nos tenemos que desplazar. Y luego hay otra fase, que es la fase ya asistencial terapéutica, en la que tenemos pues, psicólogos, psicólogas que llevan a cabo esta intervención terapéutica, a veces simplemente es un apoyo psicoeducativo con las familias, y todo esto apoyado por la figura de las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales que hacen un papel muy importante de coordinación con los recursos del entorno, y los asesores jurídicos pues, que también aportan todo el apoyo para entender cómo es el proceso y también pues, toda esa parte de conexión con el sistema judicial, ¿no?, que nos ayuda mucho. Bueno, pues en este modelo de trabajo hemos llevado a cabo pues, ya pues, muchas pruebas preconstituidas, muchas intervenciones terapéuticas, muchas coordinaciones, ¿no?, en distintas regiones, y vemos pues, que la ley es la misma a veces, pero nos encontramos con muchas respuestas judiciales. Vemos que, ¿no?, lo que nos dice un equipo, a lo mejor de servicios sociales, en otro equipo es como, ¿pero qué me estás contando? Pues nos damos cuenta de que hay mucha diferencia, la manera de abordar la violencia sexual, y que realmente, en general, la mayoría de las y los profesionales quieren trabajarlo de una manera adecuada, quieren realmente, ¿no?, pero necesitan pues, unas guías, y es así, ¿no?, un equipo de referencia que pueda ayudarle ante situaciones así. Entonces, después de analizar todas las necesidades que vemos realmente que tienen los niños y las niñas, hay que tener en cuenta, pues, por ejemplo, la gran variabilidad de afectación que pueden tener, ¿no? Es decir, que nos encontramos con chicos y chicas que aparentemente no se muestran mal, no tienen esa imagen de víctima que muchas veces se suele tener, y por tanto
a lo mejor eso no quiere decir que no necesiten algún tipo de apoyo, a lo mejor no es terapéutico en ese momento, pero sí cierto acompañamiento o cierta información, ¿no?, que quieran tener. Otras veces sí vemos que tienen, ¿no?, mucha afectación postraumática que requiere una intervención especializada. En otras ocasiones trabajamos solo con los cuidadores y las cuidadoras porque creemos que es muy importante aportarle pautas y también trabajar con ellos todo el daño, ¿no?, que pueden tener. Entonces, tenemos tal variabilidad que requiere, ¿no?, mucho, ¿no?, requiere mucha integralidad. Tenemos también mucha variabilidad respecto a los procesos en sí. Hay procesos en los que interviene también el sistema de protección, otros no. Hay procesos en los que tenemos que intervienen juzgados de distintas zonas de España, digamos, ¿no?, porque es un caso a lo mejor a través de nuevas tecnologías y tiene que ser. Entonces nos estamos encontrando mucha variabilidad, lo cual hace que tengamos que trabajar más desde esta perspectiva integral. También lo que vemos es que al haber atendido tantos niños y niñas, nos surgen también muchas cuestiones respecto a cómo podemos mejorar o qué forma de trabajo ha sido la que mejor nos ha funcionado, ¿no? A veces hemos conseguido poder apoyar a este niño y a esta niña desde el momento de la detección, que es una de las cosas que vamos a tratar, que creemos que es muy importante. A veces hemos visto cómo precisamente cuando hemos trabajado coordinados todos los profesionales, que eso no quiere decir que trabajemos todos a la vez encima del niño, ¿no? Eso es lo que más nos ha funcionado. Cuando le hemos dedicado aquel tiempo que requieren, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Pues tiempo para reflexionar, para hablar, para planificar, ¿no? No para tomar decisiones basándonos en intuiciones, ¿no? Que a veces cuando, sobre todo en la detección, las y los profesionales nos dicen yo creo que, ¿no? Y a veces tenemos que decir, ¿pero por qué? ¿No? ¿Por qué crees esto? A veces les pedimos, haznos un documento, haz un informe, lo que lo explique, y luego hablamos sobre tus intuiciones. Pero es importante reflexionar sobre en qué me baso yo para decir que estoy sospechando esto. Entonces, el sentarte a redactar, eso ayuda muchas veces a decir realmente, bueno, ¿esto qué es? ¿Una intuición o realmente objetivamente qué estoy viendo, ¿no? Muy interesante porque ahí vamos a poder tomar mejores decisiones a la hora de abordar ese caso. Por eso creemos que es importante y por eso digamos que la conferencia de hoy queríamos centrarlo en el abordaje integral como algo básico, porque nos encontramos que efectivamente la nueva normativa, ¿no?, la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, que es una ley magnífica, luego queda, ¿no?, el desarrollo, pero la ley en sí es fantástica, todo lo que propone. Habla mucho de integral, ¿no? Integral, muy bien. Habla mucho de la formación de los profesionales, muy bien. Nos encontramos también que la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ya parece integral, ¿no? Todo pues muy integral, pero nos hemos ido dando cuenta de que a veces todo este movimiento ha hecho que muchos, ¿no?, profesionales nos estemos formando y nos hemos llegado a encontrar como muchos profesionales, como se han formado, quieren entrar a trabajar en el caso. Para trabajar en el caso es a entrevistar al niño. Entonces, como, vamos a ver, formarnos no quiere decir que tengamos que trabajar con el niño. Una de las cosas que siempre defendemos es el que trabajemos bien no quiere decir que tengamos sesiones directas con ese niño o esa niña. De hecho, a veces trabajamos mejor cuando no estamos haciendo esas sesiones directas, sino estamos coordinándonos, tomándonos otras decisiones que son quizá más importantes, ¿no? Muchas veces recibimos llamadas tipo de, ¿pero habéis citado ya a la niña? Y es como, es que ahora mismo, ¿cómo le voy a citar si está en una situación en la que le puede volver a pasar? Primero hay que proteger, ¿no? ¿Qué mensaje le voy a dar a veces, ¿no? O primero quizá tendría que trabajarse en ese entorno cercano que el niño o la niña tiene esa confianza en la que va a transmitir qué le está pasando, ¿no? Cada caso tiene sus necesidades. El caso es que vemos pues tanto en también la estrategia de erradicación, ¿no?, de la violencia que surge de la LOPIVI, en la que se van ya definiendo políticas, ¿no?, en las que se tienen que llevar a cabo. Esta estrategia, que también es muy interesante, ya habla también todo de la integralidad, bueno, del modelo Barnahus, que es fantástico, ¿no?, de la creación, o sea que esto es un compromiso en teoría, ¿no?, que esperamos que se vaya cumpliendo. Pero ¿qué significa realmente integral? Porque integral es que estemos muchos profesionales, todos especializados y todos interviniendo con el niño o la niña. Eso es integral, porque nos ha llegado a pasar, ¿no?, que hemos tenido que el niño o la familia nos ha dicho, es que me han llamado de tal recurso
para esto. Y ahora voy a ir, y en el juzgado me han dicho que me van a citar también para informarme, porque tienen que hacer, ¿no? Porque la ley establece que alguien me tiene que informar, alguien... Pero claro, estamos muchos profesionales, pero a lo mejor no coordinados, ¿no? O ya tenemos la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, que dice, este artículo 35D, que es maravilloso, que dice que seríamos las y los profesionales quienes nos desplazamos. Y el niño, la niña, está en un lugar en el que se va a sentir seguro y bien, y ahí es donde es atendido en todos los aspectos. Eso sí que es integral. Pero eso no quiere decir que vayamos un montón de personas a entrevistar al niño o un montón de personas a intervenir con el niño. Siempre hay que estudiar, y es para nosotros uno de los aspectos fundamentales de esa integralidad, cuál es el número mínimo de profesionales que tenemos que intervenir directamente con el niño, indirectamente todos los que sea necesario, pero directamente con el niño el mínimo indispensable siempre, ¿no? Es una de las cosas fundamentales, porque realmente integral, que tanto estamos integral, ¿no? Y Rocío se reía porque yo le decía, voy a poner una rebanada de pan integral, pero ¿integral qué es? Pues sería el conjunto de acciones coordinadas para cubrir todas las necesidades, ¿sí? Pero coordinadas, no es un conjunto, no es el más, es más, a veces más no es más, ¿no? A veces es como, esta niña tiene una dificultad de aprendizaje y tiene un problema de salud mental y además tiene un problema, entonces van a ir a 500 psicólogos porque más es más, como fíjate, ¿no? Y es como no, vamos a sentarnos y vamos a ver, ¿cuándo entro yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué vas a seguir tú? Luego te pasaré la información, vamos a explicárselo a esta niña y a su familia, por qué vamos a pasar por esta fase para que lo entienda, ese derecho a la participación y a la opinión, ¿no? A que también diga, bueno, pues es que yo prefiero, ¿no? Entonces, realmente tenemos que buscar y trabajar desde esta integralidad, ¿no? Porque siempre está, si no, el hecho de que trabajemos, que pasa a veces de todo el mundo es como, esto no es mío, ¿no? A veces pasa, os pasará en el ámbito social como eso, a veces no, pero esto no es mío, porque esto es violencia sexual, esto no es mío, esto ya está ahí, ¿no? Esto ya está en el recurso especializado, no, pero todo recurso que trabaje en el medio con el niño o la niña tiene que trabajar también, tiene que estar coordinado también, porque ese es el lugar de más natural del niño o la niña, el cole, ¿no? El centro de salud es su lugar natural al que él siempre va a estar ahí, ¿no? No puede estar solo trabajándose desde el recurso especializado, ¿sí? Entonces, esto no es mío, o al revés, o no, esto es mío, aquí no se mete nadie más, ¿no? Esa actitud a veces profesionales que nos encontramos de aquí decido yo, opino yo, entonces también esa importancia de, ¿no? Luego lo veremos en las conclusiones. Bueno, pues ahora ya Rocío explicará de manera un poquito más, ¿no? Analizando casos, esas lecciones aprendidas, pero sí comentar algunas de las dificultades que creemos que no hemos ido encontrando, todavía están y que es importante que las tengamos en cuenta a la hora de trabajar, ¿sí? En los casos de violencia sexual contra la infancia y la adolescencia. Por una parte, yo le llamo el adultocentrismo o la adaptación, la ingenua adaptación de yo he adaptado esto adaptado, pero ¿cómo? Si yo al niño le he explicado, ¿no? El procedimiento, pero ¿cómo se lo has explicado? No, pues yo lo expliqué así, es como, ¿y realmente pensaste que tú eras la mejor persona para que no te conoce de nada para explicarle el proceso, por ejemplo? Entonces, normalmente, yo qué sé, nosotros a veces explicamos, pues mira, cuando tú vas al médico de primera, a veces con el médico, si le acabas de conocer, preguntas que te dan un poquito de vergüenza a que no se las planteas. Pues lo mismo, si tú quieres realmente que este niño o esta niña pueda preguntarte sobre el proceso, las dudas que tiene, ¿no? Sin decir, ¿cómo voy a preguntar eso? Que voy a parecer que soy tonto. Pues es necesario que te conozca un poco, que sea un profesional de referencia ya, ¿no? Entonces a veces nos pasa, por ejemplo, nos pasó en su momento con las salas GESEL en los juzgados, ¿no? En su momento todavía nos pasa a veces, ¿no? Que nos dicen desde algunos ámbitos de justicia, pero si tenemos salas GESEL que son fantásticas y son geniales a lo mejor para adultos, pero un niño o una niña no debería de pisar un juzgado por todo lo que, ¿no? Todo lo que conlleva, policía en la puerta, un montón de profesionales, el ambiente en sí, ¿no? Por ejemplo, u otro tipo de adaptaciones que creemos que lo hacemos muy bien
O, por ejemplo, cuando le hemos pedido su opinión, pero realmente le hemos pedido su opinión y lo que estamos haciendo es que ese niño, esa niña, se sienta mucho más presionado en su conflicto de lealtades. O sea, hemos analizado en qué conflicto de lealtades está este niño, esta niña para plantearle esa pregunta. Entonces pensamos, no, es que yo realmente le estoy adaptando la información, le estoy informando de todo. O, por ejemplo, cuando hay esa resistencia al cambio en el trabajo, ¿no? en los estilos de trabajo profesional, y le estamos diciendo a cierta área de trabajo que tiene que sentarse con el resto del equipo y escuchar a otros profesionales de otros ámbitos. Simplemente escucharnos, ¿no? Que a lo mejor diremos algo, ¿no? que no le cuadre mucho, pero a veces escuchándonos las y los profesionales decimos, oye, pues mira, y ya respetas un poco más, ¿no? Que es lo que puede pasar. Y luego pues tenemos lo que nos pasa en todos los recursos, ¿no? La saturación de recursos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para trabajar a nivel tanto de exploración, para la entrevista exploratoria o la entrevista forense o ya la intervención terapéutica o simplemente en el apoyo psicológico, necesitamos que esta niña sienta que le vamos a dedicar el tiempo que necesita para expresar, ¿no? Lo que le preocupa o para contar aquello que tanto tiempo ha guardado. Entonces necesita a lo mejor que no le veamos dentro de un mes, necesita que le veamos semanalmente. Y entonces esto es algo que tenemos que repensarlo, ¿no? Es algo que pues, son cuestiones que hemos ido también aprendiendo. El ver pues eso, las actuaciones no adaptadas, el que no se produzcan en el momento del niño, ¿no? Por ejemplo, a veces pasa cuando queremos saber ya para tomar una decisión, ¿no? Todo el mundo tiene mucha prisa para tomar una decisión. Bueno, la decisión de proteger siempre tiene que estar ahí. El niño o la niña siempre tiene que estar protegido. Pero otras veces para tomar otras decisiones presionamos mucho porque ese es el momento. Y seguramente pues ahí no vamos a obtener esa información por parte del niño o la niña, pues porque a lo mejor acaba de contar que en casa pasaba esto y acaba de ser retirado de su casa y está ahora mismo en un centro de protección. Pues cualquier cosa que cuente, este niño o esta niña piensa que va a estar relacionado con lo que pase a nivel familiar, que es muy probable también. Entonces quizá tenemos que esperar un poco, ¿no? Antes de preguntar. Y luego pues está todo el tema de el retraso en el inicio de las intervenciones, ¿no? Ocurre sobre todo, nosotros lo hemos visto, nos ha pasado mucho cuando tanto en el proceso, digamos, asistencial se ha necesitado, o de protección, se ha necesitado la certeza para llevar a cabo algo, ¿no? Nos pasa mucho que los profesionales nos llaman y nos dicen, es que hasta que no tenga más información, porque es que el niño me ha contado esto, pero ahora dice que no. Claro, porque es que este niño sigue yendo a su casa. Es que te lo cuenta y ahora vuelve a su casa. Entonces, ¿qué hacemos? Pues verdad, es una decisión muy complicada. Por eso es muy importante trabajar en equipo, porque cuando trabajamos en equipo, las tomas de decisiones suelen ser digamos, no nos sentimos tan responsables, nos sentimos respaldados y pensamos, bueno, pues hemos hecho lo mejor que hemos podido con la información que teníamos, pero tenemos que tener esa información. Porque a veces se pretende que solo con 2 pinceladas, con una llamada, pues llevemos a cabo una intervención muy delicada que puede marcar pues, mucho, ¿no? La trayectoria vital de este niño o esta niña. Entonces, realmente hay que tener en cuenta que el fenómeno de la violencia sexual tiene una gran diversidad de sintomatología y a la hora de detectar lo tenemos que tener en cuenta, por eso, porque nos encontramos con niños asintomáticos, niños que necesitan mucho apoyo, familias que vienen desbordadas, familias que están en grandes conflictos. Tenemos que darnos cuenta de esto, que vamos a trabajar con muchas áreas distintas y todo eso hace que sea complicado, pero que el trabajar de manera integral nos lo facilite, que dedicarle ese tiempo a coordinarnos nos va a facilitar mucho el trabajo. Luego tenemos también otras de las dificultades que hay que plantearse, porque para nosotros no lo supone, son lo que denominamos los casos grises, que son esos casos en los que no podemos tener más información por parte del niño porque no podemos seguir, ¿no? Entrevistando a ese niño o esa niña, no sabemos qué ha pasado y nos mantenemos así porque no sabemos qué ha podido pasar, pero ¿qué hacemos con esos casos? ¿No? Entonces son casos en los que sí que es importantísimo ese trabajo integral, ver pues eso, qué información tenemos y qué podemos hacer. Muchas veces es como restringimos visitas imaginaros con el padre, la madre biológico, no restringimos visitas, separamos
a los hermanos, ¿no? Ese tipo de cuestiones que son muy importantes, pues tenemos que tomarlas sin tener ese sí o no, ¿no? Porque a veces se piensa que un niño o una niña llega, ¿no? Se detecta y ahora va a haber una valoración en la que una bola de cristal va a decir, no, este niño ha sufrido violencia sexual o no, pero hay casos en los que no podemos averiguarlo así. Pero tenemos que darle apoyo independientemente de eso, y el apoyo más adaptado a sus necesidades. Y luego está toda la parte de que las y los profesionales, que antes estábamos hablando de ese tema, ¿no? Que trabajamos en este tema, o tanto directamente la violencia sexual como aquellos que, ¿no? Que detectan, que trabajan en el sistema de protección, que trabajan en otros ámbitos que realmente están viviendo el día a día de niños y niñas victimizados, pues sufren el estrés cotidiano tanto en sí de tener que trabajar, ¿no? A un ritmo que a veces es muy complejo, como en sí el estar continuamente vivenciando, ¿no? Delante de nosotros experiencias muy traumáticas. Entonces, esto es importante. Por eso es tan importante también los tiempos, ¿no? El poder contar con tiempo, pues para que las y los profesionales podamos compartir cómo nos ha tocado este caso, o tengamos la oportunidad, pues eso, de hacer reuniones de equipo simplemente para hablar de cómo estamos, ¿no? No solo hablar de los casos, es importante. Y luego, pues también algo que nos preocupa, porque es una de las cuestiones que, por ejemplo, nosotras siempre intentamos analizar, son esos casos perdidos que decimos. Es verdad que he empezado, ¿no? Con esa visión muy positiva de que pues, la mayoría de los casos en los que trabajamos terminamos la intervención, y para nosotros terminar la intervención no es terminar con la declaración del niño, es que el niño declara o no declara, porque a veces no hay procedimiento por muchas cuestiones, pero le damos el apoyo que necesita y finalizamos cuando vemos que realmente ya nuestra parte, ¿no? Ha terminado, y además nos hemos coordinado con los recursos que están en su entorno para que ellos ya sigan dándole el apoyo si es necesario, pero aún así nos mantengamos. Pero muchas veces hay casos que se pierden. Hay niños y niñas que se retractan, hay niños y niñas que de repente no aparecen, ¿no? Dejan de venir y nos cuesta mucho localizarlos, que se cambian de municipio, de región, y es muy difícil, y nos preocupan estos casos, ¿no? Entonces, esto es un poco algunas de las dificultades que vemos. Y ya, Rocío, te dejo ya todo para ti. Yo me voy a quedar aquí, ya que estoy aquí. Sí, como una columna más, que voy a pasar. Yo, al hilo de lo que estaba comentando Celia, sí es verdad que, bueno, que llevamos muchos años trabajando como programa, entonces le damos muchas vueltas a las intervenciones con los niños y con las familias, sobre todo porque nos llegan retroalimentación directa de lo que ellos han recibido tanto de nosotras como de otros espacios, ¿no? Donde han sido atendidos. Entonces, a la hora de cuando nos planteamos a ver cómo íbamos a hacer, o sea, hablar del abordaje integral, ¿no? Pues siempre estamos, bueno, siempre hablamos, ¿no? Pues de lo que hace esta persona, de lo que hace esta, pero hablando entre nosotras, yo le comenté a Celia que quizá era importante pararnos en lo que ellos nos dicen sobre cómo le han atendido esas personas que se supone que trabajan ya en un modelo más integral, ¿no? Aunque todavía no estamos en la integralidad absoluta, pero se supone que ya estamos avanzando hacia eso, ¿no? Entonces, aquí os he puesto os he querido ejemplificar tres diferentes situaciones, ¿no? Porque son una chica más adolescente, un niño más pequeño y una mamá, ¿no? Entonces, esta chica primero, que bueno, tiene 13 años, ella sufrió violencia sexual, violencia sexual por parte de su padre. Entonces ella fue a una prueba preconstituida. Sí es verdad que fue un caso que no nos llegó a nosotras de primero, sino que nos llegó cuando ya tenía la cita, cuando si ya tiene programado eso con el juzgado, nosotros no entramos a intervenir, solamente hacemos una contención, que después explicaré un poco en qué consiste la contención, pero nosotras no hicimos nada más con el caso hasta que no se hizo la prueba preconstituida. Entonces, cuando nos llegó y yo le pregunto, bueno, ¿dónde has estado? ¿Qué es lo que has hecho? ¿O qué es lo que...? Entonces me dijo, bueno, pues... Bueno, como dice, ¿no? Hablé con un hombre que no sé quién era, sí sabía el nombre de la persona porque sí se lo había dicho, pero no le había dicho ni qué ocupación tenía, ni por qué él estaba allí hablando con ella, ni nada, ¿no? Y le dijo, me hizo muchas preguntas, pero yo creo que no me expliqué. Ella, cuando yo profundizo un poco más en esa sensación de por qué crees que no te explicaste, ¿no? O por qué no tuviste la oportunidad de explicarte, entonces me decía... Claro, me decían, porque le iban diciendo preguntas que me tenía que hacer, entonces me hacía la pregunta, yo contestaba, me hacía la pregunta, pero había cosas como que yo quería decir más cosas, pero como que a él lo cortaban y me hacía otra pregunta más, ¿no?
En este chico, por ejemplo, que hizo su revelación en el colegio, además lo hizo de una manera muy espontánea porque él no esperaba no esperaba la repercusión que iba a tener en ese momento. Claro, él dice, bueno, pues yo le dije a mi seño, ¿no?, que mi tío me hacía esas cosas y, claro, me imagino que la reacción de esa persona fue un poco más de estar más en alarma. Se puso muy nerviosa y me dijo que me esperara, ¿no? Lo dejó allí en una sala, me imagino, por lo que él me describió, era la sala de profesores, ¿no? Entonces vino el director y me dijo otra vez que se lo contara yo al director. Entonces él dijo que no, que no quería contar eso, ¿no? Ya no dije nada más y él dice que cree que se lo dirían a su madre porque después su madre a él le preguntó, ¿no? Pero claro, en ese transcurso de ir y preguntar, que bueno, puede ser, pues mira, esta profesora lo ha cogido, ha hablado con él de manera a solas, después ha intentado que se lo explique a su director, porque bueno, el protocolo del colegio, ¿no?, el director tiene que saber lo que ocurre, y después se lo comunican a su madre, que en principio no estaría mal, pero claro, nadie por el camino le explicó a él qué es lo que iban a hacer con esa información que habían recogido y con la que se supone que iban a hacer algo, ¿no? Y en este último caso que os he puesto, a la madre de una niña, en el que ella viene en esta fase, bueno, que después comentaré la fase de contención, y ella te dice, ¿no?, yo he ido a sitios, a los sitios que me han dicho, yo estoy haciendo todo lo que me dicen, pero me siento muy perdida porque estamos esperando a que vean a mi hija, no sé lo que tengo que hacer con ella, porque en realidad ella decía, bueno, es que yo la tengo en mi casa, y en mi casa ella pues tiene una serie de dificultades que yo no sé abordar, porque no sé qué le puedo decir, qué no le puedo decir, o qué puedo hacer, o si, no sé, ella se planteaba, ¿la dejo salir a la calle? Porque ella quiere salir a la calle, o no dejo que... Entonces, ella se sentía como muy perdida y decía, no sé cómo comportarme, no sé cómo ayudarle porque ella está muy mal, ¿no? Entonces, de todos estos testimonios nos hace plantearnos lo siguiente, y es que es cierto que tenemos que trabajar todos coordinados, que tenemos que trabajar hacia una integralidad, pero quizá la integralidad va un poquito más allá, no solamente a que todos hagamos lo que realmente tenemos que hacer en nuestro puesto de trabajo, ¿no? Pues si tú eres juez, pues tú tienes que hacer tu declaración, por prueba preconstituida o como quieras, pero tienes que hacer tu declaración. Si tú eres policía y eres mayor de 14, pues puedes tomarle la declaración también. Si tú eres profesor, pues tienes que escuchar lo que te dice. No todos estamos haciendo realmente lo que tenemos que hacer, pero quizás podríamos hacerlo un poquito mejor. ¿Cómo podemos hacerlo un poquito mejor? Pues cuidando. Primero, lo pongo ahí abajo, es como lo más importante es que tenemos que tener una formación especializada. Esto ocurre con cualquier casuística, ¿no? O con cualquier tipo de casos que tú necesitas tener una formación en ese tipo, igual que el bullying o igual que otro tipo de problemática, pero sobre todo con menores, porque estamos hablando de niños y niñas y adolescentes que hay que saber cómo comportarse con ellos y con ellas, y sobre todo de la violencia sexual, porque es cierto que muchas veces bueno, este caso tiene muchos mitos y falsas creencias que pueden hacer que en nuestra propia intervención sesguemos la forma de comportarnos con ellos por nuestras propias creencias, ¿no? Y eso solamente lo podemos superar con formación especializada. Pero yo os he puesto ahí como 3 pinceladas, ¿no?, pues, de cómo podemos acercarnos a ellos. Pues, no sé, ellos y ellas te dicen cosas como, por ejemplo, bueno, es que se acercaban a mí y me hablaban de una manera, yo sentado allí hablándome y era como, pues no cuesta nada, ¿no?, agacharte o hablarle a su misma altura o preguntarles, ¿no?, qué necesita, qué puedo hacer por ti, pedirles permiso, ¿no? Que esto es como algo que muchas veces cuando lo decimos en formación es como pedirle permiso de que si es que yo lo tengo que entrevistar, bueno, tú lo puedes entrevistar, pero hay muchas maneras para abordar eso, ¿no? Tú puedes decir, si tú vas por ejemplo, a nosotros cuando nos llegan, que nos dice el juez, tienes que hacerle una evaluación, ¿vale? Yo tengo que hacerle la evaluación, evidentemente el niño si se niega, yo le puedo decir al juez, mira, este niño se ha negado y no lo puedo hacer, pero tú puedes introducir y decirle, mira, yo soy tal persona, necesito hacer esto, ¿te importa si pasamos y hablamos? ¿O quieres, te importa si voy a ver a tu madre y a tu padre antes? ¿Me esperas aquí un momento? Normalmente los chicos y las chicas agradecen mucho que tú le des ese tipo de información, ¿no?, y que lo tengas en cuenta, porque también tenemos que ver que durante todo el proceso ellos muchas veces son los grandes olvidados, ¿no? Ellos están ahí, todo el mundo habla de ellos,
de lo que les ha pasado, de lo que nos les ha pasado, de cómo se encuentran, de cómo no se encuentran, pero hay veces que no le preguntan directamente a ellos y a ellas. Y entonces no cuesta nada que tú le preguntes, bueno, ¿necesitas algo? ¿Puedo hacer algo más por ti? ¿Podrías hacer algo para que tú te sientas más cómodo o más cómoda en lo que vamos a hacer? ¿Necesitas que te explique algo más? ¿Quieres preguntarme tú algo a mí, no tanto yo preguntarte a ti? ¿No? Todo eso creemos que son matices que son necesarios de tener en cuenta a la hora de hablar de integralidad. Este último que os he puesto aquí de respetar los ritmos es una de las cosas que vemos que son más importantes. ¿Por qué? Porque muchas veces es cierto que la violencia sexual es un delito y como delito, bueno, pues tiene una serie de repercusiones, se abre un procedimiento judicial y todo eso no los podemos evitar, pero tampoco nos podemos olvidar que muchas veces tenemos a niños y a niñas delante de nosotros muy pequeños y que no entienden todo eso que se ha generado a su alrededor y que no van a respetar el ritmo que llevamos todos los adultos, porque además todos esos ritmos están creados por adultos para las necesidades del adulto, no para los niños y las niñas. Entonces, muchas veces podemos decir o tendríamos que decir, bueno, vamos a parar, vamos a ver, vamos a hablar, vamos a intervenir con ellos y con ellas y vamos a ver si pueden seguir este ritmo o no, o cuándo es el momento adecuado para engancharse a ese procedimiento judicial o a esa intervención terapéutica, porque también hay veces que nos empeñamos, ¿no?, en que es que está muy mal, necesita tratamiento psicológico, pero realmente pues ese chico, esa chica o ese adolescente pues no quiere en ese momento trabajar su historia de violencia, pues vamos a respetar que a lo mejor ahora no, dentro de unos meses o cuando sea un poco más mayor, pues entonces lo querrá tratar, ¿no? Por mucho que nosotros veamos que es súper necesario trabajar la historia de violencia sexual, que en eso estamos todos y todas de acuerdo, ¿no? Cuando nos planteamos todo esto y analizando los casos en los que nos ha ido mejor, ¿no?, entre comillas, por decirlo así coloquialmente, en los que las familias se han sentido escuchadas, que los niños y las niñas al final han tenido un proceso de recuperación bastante adecuado, son cuando hemos tenido una integralidad de manera longitudinal, es decir, que en todas las estaciones, digamos, por las que va a pasar la familia y por las que va a pasar el niño y la niña, se ha hecho, digamos, teniendo en cuenta las necesidades de ellos y de ellas, ¿no? Por ejemplo, en la detección, ¿no? Hay casos, como, hace como 2 o 3 semanas nos llamaron porque habían detectado un caso en un cole. Y claro, fue un caso como muy llamativo porque la niña había hecho una revelación, había intentado retractarse en ese momento de la revelación por miedo a su mamá, bueno, porque la violencia sexual había sido por parte de su padre, no quería que se enterara su madre de que lo había contado, parece ser que había ahí un poco de confusión de si la madre lo sabía ya, no lo sabía, entonces el cole muy alarmado, claro, era como, ¿qué hago? Porque esta niña ahora pues se va a su casa con su madre, con su padre, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Entonces, en estos casos, por ejemplo, son muy importantes las pautas que se le dan a los profesionales, ¿no? He dicho antes que sería importante que todos los que trabajamos con violencia sexual tuviéramos una base de formación especializada, pero evidentemente no en todos los recursos podemos tener a gente especializada, ¿no? Pues en esa manera de abordar de manera integral sí es importante que cojamos un teléfono y digamos, mira, pues yo esto no tengo ni idea por dónde cogerlo y necesito que me den unas pautas, ¿no? Pues nosotros lo que intentamos siempre desde un principio es, bueno, vamos a pararnos, vamos a ver, ¿no? Esta niña está en riesgo, no está en riesgo, es lo primero, lo importante, ¿vale? Antes de si cuenta, si no cuenta, si se lo ha dicho, vale, se va a su casa, está con su padre, vale, va a estar con su madre, ha dicho que a ella no la van a creer porque vamos a cerciorarnos de que esa información que ha dado puede ser o no puede ser, ¿vale? También nos hemos encontrado muchas veces que uno de los mitos que hay, ¿no?, que son las madres consentidoras, como que si pasa dentro de una casa, esa madre tiene que saber lo que está pasando en su casa, porque todos sabemos que las madres estamos 24 horas pendientes de nuestros hijos y nada les pasa que no sepamos nosotras, cosa que es totalmente irreal. Entonces, vamos a hablar con esa mamá, vamos a ver
si ella realmente era conocedora, no era conocedora, y vamos a darle la oportunidad de que sea protectora. Si no protectora, pues entonces vamos a actuar en consecuencia. Mientras también podemos hacer otras cosas, podemos darle, ¿qué es lo que hizo este cole, no? Bueno, pues hizo una comunicación a Fiscalía de Menores, hizo una comunicación al Servicio de Protección de Menores diciendo, hay esta sospecha, hay esta posibilidad, pero vamos a hablar con esta mamá, ¿no? Para ver si hay protección o no hay protección por parte de la familia. Muy importante, vamos a hablar con esta niña a solas, vamos a ver qué es lo que realmente ha contado, porque fue en un contexto, lo hizo en el recreo, lo hizo a unas amigas, las amigas se lo contaron a la profe diluyó aquello un poco como pudo y entonces después habló con ella a solas, ¿no? Pues vamos a ver qué le has contado a tus amigas, qué has dicho, la niña lo cuenta, no lo cuenta, cuál es la actitud que mantiene ella, que también es muy importante, no solamente lo que están diciendo, sino cómo lo están diciendo, ¿no? Si tenía miedo, si no tenía miedo, si estaba más preocupada, ¿no? En este caso, por ejemplo, esta chica, bueno, esta niña que tenía 10 años, ella estaba muy preocupada por la consecuencia que podría tener el contar, ¿no? El que ella dijera lo que le había pasado con su padre en la casa. Entonces vamos a intentar tirar un poco del hilo a ver por qué tiene tanto miedo y a partir de ahí también podemos organizar digamos, nuestras actuaciones con respecto a ella, ¿no? Cuando nos llaman y nos dicen todo lo que han hecho, todas las explicaciones, o sea, todo lo que han dado, decimos, es muy importante lo que habéis hecho con la niña, lo que habéis hecho con la mamá, lo único que hubo así un poco es que hicieron muchas coordinaciones que no habían informado a la madre y la madre se sentía pues, un poco enfadada con el cole, ¿no? Que después cuando le explicaron, que eso es algo que también incidimos mucho, bueno, si tú vas a dar información de su hija en otro sitio o si tú vas a hacer alguna gestión de lo que sea con su hija, infórmale a ella y también dile, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, porque esto es algo grave y algo que tenemos que abordar. ¿No? A los niños también se lo contamos. Le contamos lo que vamos a hacer con la información que nos han dado. Eso es muy importante porque muchas veces, como si es que yo se lo he dicho a esta persona y yo creía que lo habíamos dicho como en confianza y de repente ahora como que lo sabe un montón de gente. Porque viene mi madre y me pregunta, viene una psicóloga así de repente y me dice, oye, mira, que tú has contado en el cole. Después si tienen que ir al juzgado es como, mira, por lo que contaste vaya al juzgado. Es como, ¿por qué? Si yo se lo conté a mi profesora en confianza. Entonces vamos a explicarle por qué es tan importante que los demás lo sepan, por qué es tan importante que después se hagan una serie de gestiones con lo que ha dicho. Y esto, si no es así desde un principio, quizá es un objetivo para nuestra intervención, ¿no? El preparar a ese niño o a esa niña para que sepa y pueda enfrentar todo lo que le viene después, que digamos que es como un tsunami de grande para ellos, ¿no? En lo que es su vida. Siempre ponemos ahí, cuando hablamos de las pautas que le damos a los profesionales, insistimos mucho en la comunicación de la sospecha. Esto hay por ejemplo, nosotros nos encontramos que en Andalucía la parte de salud lo tiene como muy interiorizado, ellos hacen sus comunicaciones inmediatamente, pero también nos encontramos que hay veces que nos podemos perder en esas primeras intervenciones y no comunicar realmente una sospecha, que es lo que estamos haciendo, que además que estamos todos obligados y que lo que vamos es a informar de que estamos atendiendo a un niño o a una niña que parece que ha dicho que ha habido una violencia sexual. Todo esto va a empujar al niño o a la niña, como he dicho antes, al procedimiento judicial, ¿no? En esa parte del procedimiento judicial también es muy importante que esta familia, cuando hablo de familia, hablo de una cosa muy importante en el abordaje de la violencia sexual es tener en cuenta a la familia o a las personas cuidadoras de este niño o de esta niña, porque van a ser pilares fundamentales para después la recuperación posterior que va a tener este niño o esta niña. Muchas veces nos encontramos casos que la violencia sexual ha sido algo puntual o y la reacción del niño no ha sido extremadamente negativa y todo lo que se ha formado después en su entorno ha sido tan extremadamente grave que al final las consecuencias se agravan por eso,
¿no? Por la reacción familiar. Entonces, esta familia hay que recogerla y empujarla hacia el procedimiento judicial. Esto genera un malestar elevado, muy elevado en las familias y que es necesario ir acompañando. Sobre todo porque la mayoría de las veces en los procedimientos judiciales solicitan la evaluación pericial y me imagino que conocéis que actualmente la ley obliga que a los menores de 14 se les realice la prueba preconstituida, entre los 14 y los 16 no es obligatorio. ¿Qué nos encontramos aquí? Que muchas veces bueno, yo me imagino que en el querer hacer las cosas muy bien, el decir sí, voy a coger a este niño y le voy a hacer la prueba preconstituida, hay veces que si no conocemos el caso, si no conocemos a los niños y a las niñas y a sus familias, puede ser que los arrastremos demasiado pronto a la prueba preconstituida. Y hay veces que lo hagamos al revés, que lo hagamos más tarde de lo que necesitan. ¿Por qué? Bueno, podría contar una infinidad de casos, pero hay momentos en los que decimos, para nosotros, voy a darle para atrás, para nosotras es importante que la prueba preconstituida pudiera ser parte de la evaluación psicológica que se le está haciendo. ¿Vale? Os explico por qué. Durante la prueba preconstituida, que está muy bien, pero sigue siendo una declaración en la que te van al psicólogo o a la psicóloga que asiste a esa prueba preconstituida, le van a pedir que haga una cantidad de preguntas importantes que por mucho que quieras adaptar al lenguaje o al conocimiento de los niños, al final vas a tener que introducir información que le tienes que preguntar porque te lo está exigiendo el juez o alguna de las partes y puede modificar de alguna manera después la evaluación que tú estás haciendo. Entonces, nosotras siempre decimos, si podemos conocer a este niño y a esta niña en una sesión, primero también para ver las capacidades que tiene, si tiene capacidad para enfrentarse a esa entrevista, si tiene algún tipo de dificultad, algún tipo de discapacidad, si podemos tener esa primera sesión, incluso una siguiente sesión en la que ya más o menos nos coja más confianza y nos cuente un poco la situación y ya después hacemos la prueba preconstituida, para nosotras sería lo ideal. Estamos teniendo en cuenta todas las necesidades de los niños y de las niñas y aparte pues está sirviendo también de cara al procedimiento judicial. ¿Qué nos encontramos muchas veces? Que esta rapidez o esta necesidad de hacer la prueba preconstituida, lo primero, pues se están haciendo pruebas realmente, o sea, se están haciendo adelantando los juicios, que es lo que hace la prueba preconstituida, adelantar un poco el juicio con personas que no conocen a los niños y a las niñas, que los ven un rato antes, le explican un poco, cuando buenamente lo hacen, le explican un poco lo que van a hacer y entonces se sientan y les piden ya, bueno, ahora cuéntame lo que te ha pasado, que no quien sea. Al final, el querer hacer una cosa bien, porque la prueba preconstituida es maravillosa, no estamos mirando bien la necesidad de ese niño o de esa niña. Entonces, normalmente, si se hace durante la evaluación, es genial. Bueno, tengo que decir que la chica anterior, la chica de 13 años que decía que no sabía con quién se había entrevistado, fue un poco así, ¿no? Que ella había estado en el juzgado, le habían preguntado, nadie le había explicado que la persona investigada tiene que estar en la prueba preconstituida, aunque no la vea, pero tiene que estar delante y, evidentemente, en una de las conversaciones que se tuvo allí, se enteró de que estaba por allí, ¿no? Claro, evidentemente, condicionó también mucho la declaración que tuvo, pero es que después cuando salió de allí, evidentemente le dio una crisis de ansiedad bastante fuerte que después no supo gestionar bien, ¿no? Y cuando llegó al tratamiento pues venía todavía un poquito más afectada por todo lo que había pasado. Si tenemos a alguien que guía todo este procedimiento, o sea, este proceso durante la prueba preconstituida, ya no solamente si tiene que, o sea, si le pregunta o no le pregunta, pero simplemente el acompañarlo, el explicarle, el decirle, esto es lo que va a pasar, esta persona vas a ver, mira, esta persona es, todo eso disminuye los niveles de ansiedad muchísimo y también
si controla a esa persona la información que le podemos dar y no le podemos dar a esos niños y a esas niñas durante el procedimiento, porque son los que conocen realmente las realidades, ¿no? Normalmente se le explica a ellos quién va a estar, quién va a hacer cada cosa, pero si ves que es una niña o un niño que está muy afectado y que el decirle que la persona investigada va a estar allí físicamente, si va a perjudicar en algo el estado emocional en el que se encuentra, pues a lo mejor puedes omitir esa parte, ¿no? Sabiendo que no hay riesgo de encontrártelo, porque si le dices que no está y después se lo encuentra, también tienes un problema, ¿vale? Sí es cierto que ahora tenemos unos avances maravillosos en las tecnologías y entonces estamos intentando, que se está haciendo de manera muy frecuente, y es hacer las pruebas preconstituidas desde nuestra sede, ¿vale? Esto es algo que en un principio era, como decían, algunos jueces decían como, ¿qué me estás diciendo? ¿Cómo va a ser en otro sitio que no sea aquí en el juzgado? Pero que cuando se dieron cuenta que realmente no había diferencia, porque lo que estaba el niño o la niña era en una sala con una de las psicólogas que era la que le estaba tomando la declaración, y lo que los niños no veían nada, nosotros los que estamos es con una cámara, ellos no ven nada y ellos están por videoconferencia a través de Webex, de un sistema que hay para videoconferencia, era exactamente igual que ir al juzgado, solamente que ellos y ellas no pasan por el juzgado en ningún momento. Esto en las familias, la devolución que te hacen es de maravilla. O sea, el hecho de que no hayan tenido que ir el niño o la niña, a lo mejor los padres, bueno, hay veces que no dejan que declaren por Webex y tienen que ir, que eso es otra cosa, pero que ellos no pisen en ningún momento un entorno judicial es un avance para esa recuperación y es un avance para el trato que le estamos dando si queremos entrar en toda esta integralidad, ¿no? Eso se está haciendo y es algo que estamos intentando que todos los juzgados recojan y vean, y es verdad que cuando lo prueban una vez, normalmente lo repiten, porque a ellos no les cuesta nada, ellos no salen de sus juzgados, que muchas veces las pegas que te ponen los jueces, o las personas que se plantean es como, ¿cómo voy a mover toda la comitiva judicial, la voy a meter en otro sitio? No, es que no hace falta que te muevas, tú estás aquí, tú estás con todos los abogados, está la persona investigada, y nosotros estamos en otro entorno totalmente diferente, que además son con salas adaptadas a la infancia, que son con profesionales que no tienen nada que ver con el mundo jurídico y que los niños perciben como amigables. Además, nos permite controlar, bueno, controlar suena muy mal, ¿no? Pero nos permite pulir un poco algunas cosas de las pruebas preconstituidas, como puede ser bueno, pues si se ha citado a todo el mundo, preguntamos, ¿no? ¿Realmente se va a hacer este día? ¿Se ha citado a todo el mundo? Porque también es verdad que nos hemos encontrado con muchos escenarios de ir y al final pues, falta la persona investigada, se suspende, se va a otro día y todo eso con idas y venidas de los niños y las niñas hacia un sitio y hacia otro, ¿no? Bueno, el otro día sí es cierto que tuve yo una y la tuvieron que suspender. La jueza se enfadó bastante porque es verdad que no se presentó nadie, ni el abogado de la defensa, ni el abogado del investigado, porque había habido ahí que decían que no se habían enterado. Bueno, pero es verdad que se ha disminuido mucho ese tipo de casos. Antes íbamos muchas más veces al juzgado y muchas más veces se suspendían este tipo de cosas, ¿no? Igual que el hecho de que nos permiten entrar antes y antes justo de empezar la prueba preconstituida te dan todas las preguntas en las que quieren hacer y tú puedas ir elaborando un guión súper adaptado antes de entrar a hablar con el niño, mucho mejor que te pongan un pinganillo y te empiecen a hablar y a decir preguntas en las que tú tienes que procesar la información muy rápido y hacerles preguntas. Y que encima el niño y la niña te está diciendo, ¿qué te están diciendo? ¿Por qué tienen una cosa ahí? Porque eso que es tu teléfono, ¿no? Porque en algunos sitios nos daban como esto, eso que es tu teléfono. Entonces, si nos ahorramos toda esa parte, evidentemente estamos, los niños y las niñas no tendrían por qué conocer todo este mundo, ¿no? Si además de que has sido víctima de violencia sexual, encima tienes que meterte en un mundo tan sumamente horrendo que hasta a mí, que lo visito bastante, me provoca un poco de rechazo, imaginaros a ellos, ¿no? Tan chicos y tan chicas, meterse en todo eso.
Las pruebas preconstituidas normalmente las tiene que hacer, bueno, normalmente las tienen que estar asistidas por un psicólogo o una psicóloga forense. Entonces, el hecho de que la evaluación y la prueba preconstituida la haga la misma persona, la haga en el mismo momento, nos facilita quitarle profesionales. Nosotros siempre cuando trabajamos en el programa era como reducir el número de profesionales a los que pueden ver un niño o una niña, ¿no? Entonces, si nos encontramos, que es la siguiente parte, que es la intervención terapéutica, lo bueno de tener un servicio integral es que el mismo programa es el que atiende al niño y a la familia durante todo el proceso. Esto quiere decir que va al mismo sitio, ve a las mismas personas, salvo que la evaluación la hace una persona, porque tiene que ser una psicóloga o un psicólogo forense, y después la intervención terapéutica la va a hacer otra persona, pero persona que, cara conocida porque la ve por allí, en el mismo centro, y porque muchas veces cuando hemos tenido que hacer una contención de sintomatología, es esa persona la que ha estado con la familia y con el niño antes de pasar a la parte de evaluación, ¿vale? Las intervenciones terapéuticas que se desarrollan en el programa y que nosotros hemos identificado, bueno, a ver, esto es a base de replantearnos las formas en las que trabajábamos. Nosotros al principio empezamos a trabajábamos de una manera, nos creíamos que trabajábamos súper bien hasta que vamos obteniendo retroalimentación y decimos, esto mejor, vamos a hacerlo de otra manera, o esto, nos estamos continuamente cuestionando la forma de trabajar para poder intentar llegar a un modelo que a ellos y a ellas les sirva, ¿no? Entonces, las intervenciones terapéuticas que hacemos en la actualidad son totalmente adaptadas al caso, ¿vale? Son con las necesidades que tengan, el número de sesiones que necesiten, normalmente son semanales, a no ser que la familia no tenga disponibilidad para venir de manera semanal, y vamos reevaluando los objetivos conforme van avanzando las familias, ¿vale? Aquí os he querido poner que, como en dos partes, ¿no? Una parte que es la asistencia psicológica, que es todo el apoyo psicológico, la contención, el acompañamiento, la intervención en crisis, cuando te llaman, mira que esto... Toda esa parte, que además es una parte que es relativamente nueva en el programa porque en un principio no se hacía, y es porque vimos que hay una serie de casos cuando antes siempre se decía, bueno, es que a los niños no hay que preguntarle porque se sesga el recuerdo, porque después se invalidan las evaluaciones periciales, porque, vale, perfecto, muy bien. Hay toda una parte que nosotros no podemos intervenir desde un momento, pero si yo sé que se va a hacer una evaluación y sé que ese niño o esa niña va a tener que ir a un juzgado, a un psicólogo forense en algún momento, yo no puedo tener a una familia totalmente deshecha esperando a que sea el momento perfecto para hacer la intervención psicológica, ¿vale? Yo no voy a hacer intervención psicológica, yo no voy a entrar en el recuerdo, no voy a entrar en lo que es el trauma en sí, pero yo necesito recoger a esta familia, recoger a este niño y esta niña y por lo menos que se sienta acompañado, que se sienta escuchada, que se sienta recogida y paliar un poco la sintomatología que tiene, porque podemos estar hablando de pesadillas en una noche, pero podemos estar hablando de autolesiones, entonces no podemos dejar a las familias así. Entonces dijimos, bueno, vamos a empezar o vamos a ver si podemos intervenir en esa sintomatología sin entrar directamente en el recuerdo o lo que provoca, qué es lo que provoca esa sintomatología, pero sí los vamos a acompañar. Y esto tiene muy buena acogida, muy buena porque la mayoría de las veces, sobre todo cuando son más pequeños, lo hacemos solamente con la familia y eso ya reduce los niveles de ansiedad y de sintomatología mucho, el que tú puedas hablar con la familia, el decirle, mira, este comportamiento o esto que te estás diciendo entra dentro de la normalidad, el explicarle de dónde viene esa sintomatología, el escucharlo, todo eso ya la familia hace así, como que descansa un poco, ¿no? Y después de eso, si vemos que
es estrictamente necesario hablar con el niño o la niña, que cuando son más pequeñitos normalmente no hace falta, porque con la intervención con los cuidadores o con las cuidadoras es suficiente, pero cuando son adolescentes a lo mejor sí necesitan que tú también los recojas, pues entonces sí, vamos a hablar con ellos, pero no es necesario, tú puedes hablar con ellos y con ellas y no es necesario entrar en el recuerdo, simplemente pues en saber qué te está pasando, qué necesitas, qué te gustaría más o qué puedo hacer yo por ti. Y los mantenemos en esta fase como de contención. También os diría que esta fase de contención no puede ser eterna, evidentemente. Yo no puedo tener a un chico o una chica aquí eternamente a que el juzgado o a quien sea intervengan con ellos y con ella para hacer una intervención, porque hay veces que los síntomas es que es necesario entrar en ese recuerdo para poder abordarlos, ¿no? Entonces, toda esa intervención en crisis durante un periodo de tiempo en el que no se puede hacer la intervención, en la intervención terapéutica sí, es muy necesaria. Y cuando ya vemos que podemos hacer esa intervención psicológica, porque ya, bueno, pues la evaluación forense se ha terminado, podemos intervenir con ellos, entonces empezamos a trabajar, a abordar directamente la vivencia de violencia sexual, ¿no? Las intervenciones que nosotros hacemos con ellos y con ellas, ya os he comentado, que es en el mismo lugar, siempre hacemos una transición, ¿no? De la psicóloga, hablo en femenino porque somos todas mujeres ahora mismo, pero la psicóloga de evaluación normalmente pues presenta, le explica al niño, pues mira, vas a pasar como una compañera, se va a llamar tal, vamos a hacer esto, vamos a hacer... Entonces pasa a la parte de tratamiento y la parte de la psicóloga de terapia, pues entonces lo que hace es recoger a la familia y en base también a la evaluación que se ha tenido, que ya se ha evaluado también la sintomatología, se hace su plan de tratamiento. Nosotras, esto es algo que también, bueno, cuando, ya os he dicho, que nos replanteamos mucho las cosas, también cuando nos hizo Noemí la validación del modelo, empezamos a trabajar desde la terapia cognitivo-conductual focalizada en el trauma. Está dando resultados muy positivos. Las familias, la verdad es que una de las cosas buenas que tiene esta terapia es que introduce en todo momento a los familiares o al cuidador o la cuidadora principal, por lo tanto, toda esa parte que nosotros veíamos de la importancia de que esta persona estuviera bien y de que fuera un pilar de apoyo, esta terapia nos lo recoge. Y estamos teniendo mucho avance con eso. Sí es cierto que antes trabajábamos sobre todo con terapia cognitivo-conductual, pero el adaptar a focalizada en el trauma nos ha hecho avanzar bastante. Las familias salen muy contentas de las intervenciones y los niños y las niñas salen encantados. Una cosa que Celia ha recalcado antes, que a mí me gustaría también decirlo de la intervención terapéutica, porque ya creo que te toca a ti, ¿no? Sí. De la intervención terapéutica, es que es importante, como he dicho antes, que se adapte a cada caso, a cada circunstancia, a cada familia y a cada niño y a cada niña, porque todos son diferentes. No podemos crear planes de trabajo de maneras generales para todas las familias, ni todo va a servir para todos y todas, porque es imposible, cada uno necesita una cosa. Y el que los miremos, los escuchemos y los comprendamos es importante para ellos y para sus familias. Y en el hilo de lo que decía Celia, es cierto que nosotros que trabajamos con las familias y con los niños en edad pequeña, evidentemente sí observamos con el paso del tiempo es que si se ha hecho una buena intervención terapéutica, cuando es necesaria, porque cuando no es necesaria tampoco la hacemos, pero cuando se ha hecho una buena intervención terapéutica, los resultados se mantienen en el tiempo. Sí es verdad que en momentos de crisis pueden aparecer, digamos, como residuos, ¿no? de algún tipo de malestar, pero también el hecho de que ellos y ellas puedan volver a contactar con nosotros, a decirnos, mira, bueno, por ejemplo, una chica que tuve yo cuando era adolescente, que hice terapia con ella, terminó la terapia, la verdad es que muy bien, ella ya era adulta,
pasó el juicio, y cuando ella fue adulta me llamó en varias ocasiones para decirme, bueno, pues que había hecho, que se había ido a Madrid a estudiar, que tenía varios proyectos, que no sé qué, pero después me llamó otro día para decirme que le habían comunicado que su agresor, que llevaba muy poco tiempo en la cárcel, se había muerto. Y que claro, que ella, pues que en ese momento pues se había sentido un poco mal porque en realidad no sabía muy bien cómo sentirse, no sabía si alegrarse porque se había muerto, si no alegrarse porque era un familiar, sí, estaba un poco perdida. Entonces, si esa chica que había terminado la terapia con bastante éxito, en una sesión que tuvimos y que pudimos refrescar, bueno, ¿por qué te estás sintiendo así? El por qué, después de ese momento de crisis, ella ha vuelto a su vida con normalidad y está teniendo una adultez bastante satisfactoria, ¿no? Entonces, la importancia de que haya una buena detección, sobre todo para que se haga intervención terapéutica con estos niños, el éxito está en el que después no tengamos adultos tan dañados por experiencias vividas en la infancia. ¿Te lo cedo? Bueno, ya queríamos hacer una serie de conclusiones, me pongo de pie, sino para... bueno, una serie de conclusiones para resumir, pues eso, que hemos ido aprendiendo a lo largo de este tiempo de trabajo, a lo largo de este tiempo de trabajo no solo con los niños y las niñas y sus familias, sino también con las y los profesionales, tanto externos como nosotros mismos, ¿no? Con nuestros equipos de trabajo. Entonces, en primer lugar, pues hemos visto que efectivamente todas esas necesidades de flexibilidad, pero a la vez de, digamos, rigurosidad, nos lo daba el modelo Barnahus. Por eso es algo que, ¿no?, apoyamos y que creemos realmente en él, porque creemos que sí responde, ¿no?, a las necesidades de una problemática tan, ¿no?, tan diversa y que requiere una actuación, pues eso, tan conjunta. Entonces creemos que es muy importante, por el tema precisamente de que trabajar en un mismo espacio físico, profesionales de distintas áreas, hace que además entendamos el papel del otro, ¿no?, lo que necesita de ese niño o esa niña y aquello que podemos aportar los demás. Entonces, por eso creemos que es muy importante, porque, pues, por ejemplo, a veces, en todo, cuando abordamos el tema de la violencia sexual en los procesos, pues sí que es verdad que criticamos mucho el sistema de justicia, ¿no? Es como es muy fácil siempre echarle la pelota al sistema de justicia, pero es verdad que desde el sistema de justicia, muchas veces cuando se sientan y tienen ese espacio para que le expliquemos, pues realmente es un ámbito en el que entienden, pues, esas necesidades e intentan, pues, esos cambios que nos estamos requiriendo, ¿no? El tema, por ejemplo, de que se le transmita, pues mira, esta niña ahora mismo está en esta situación y entonces si le preguntamos, ella se va a sentir así y aparte de que le va a afectar, seguramente no va a hablar, ¿no? Y entonces, pues desde el sistema de justicia dicen, vale, ¿y cómo lo puedo hacer? Bueno, pues le damos opciones. Siempre hay que buscar, pues, ¿no?, soluciones, no problemas, sino soluciones. Entonces, el hecho de compartir espacio, de que nos sentemos desde distintos ámbitos periódicamente al inicio del caso, a revisar cómo va el caso, a ver, bueno, pues ya desde servicios sociales, vale, pues yo me voy a quedar trabajando con la familia estas habilidades porque yo creo, vale, muy bien, o pues mira, yo voy a ir buscando, pues a nivel terapéutico, mira, necesitamos que esta niña tenga algo que le motive, porque estoy trabajando mucho la sintomatología a nivel emocional, necesita también mucho descargar, pues alguna actividad extraescolar, pues mira, a lo mejor con el cole, pues mira, pues podríamos, ¿no?, hay esta actividad que casa mucho, fijaos, ¿no?, vamos viendo en cada caso e ir analizando, pues en cada momento del proceso jurídico-asistencial, ¿no?, qué necesidades para dar esa integralidad, ¿no?, ese conjunto de acciones coordinadas, adaptadas a cada caso, pues el poder tener ese espacio hace que desde los distintos ámbitos se sienta que formamos parte de un equipo, del equipo para el niño y la niña, ¿no? También es importante a veces que desde el sistema o desde las áreas que podemos ser más asistenciales, entendamos también pues que formamos parte del mismo sistema que justicia, porque al fin y al cabo, y a veces lo he explicado muchas veces a compañeros y compañeras, pues, ¿no?, que han detectado un caso, pero es como, ay, el proceso, ¿cómo voy a comunicar? Siempre hablamos de, piensa que esa persona que ha podido hacer esto, si no hacemos nada,
puede repetirlo con otro niño o otra niña. Tú estás pensando en este niño, es verdad, es que este proceso, a ver, le va a pasar. Bueno, pues piensa que primero estamos todos trabajando para que el proceso sea lo mejor posible. Pensás también lo que se llama la justicia terapéutica, es decir, que es que muchas veces estos niños y estas niñas, cuando están preparados, el sentir que ellos lo contaron, que gracias a eso esta persona ya, ¿no?, ha recibido, como decimos a veces, un toque, ¿no?, porque la sentencia pues no podemos saber, pero por lo menos un toque de que la justicia está ahí, ¿no? Y otras veces pues en sí que se está investigando, eso es muy terapéutico para el niño o la niña, entender todo eso, ¿no? Y saber que el sistema de justicia, realmente el sistema policial, trabaja para proteger a este niño, a esta niña, pero también a otros muchos niños y niñas. Nos pasaba hace poco hablando de no solo la violencia sexual. A veces nos pasa que como somos un recurso muy especializado, llevamos mucho tiempo, nos quieren encajar casos que tienen otras formas de violencia y la sexual es como, parece que no, pero bueno. Pero es una manera de que tenga un recurso especializado. Es que todos los niños y niñas víctimas de cualquier forma de violencia requieren de una asistencia integral y especializada. Entonces, es muy importante el tema ¿no?, de que entendamos que tenemos que formar parte de nosotros también de este sistema de protección-justicia, no trabajar aisladamente. Entonces, el trabajar desde este modelo, todos compartiendo espacio, sentándonos para hablar sobre el caso, entendiendo por qué la otra persona hace esto, porque a veces como, ¿qué información necesitas tú?, ¿no? Por ejemplo, en los casos de explotación sexual, ¿no?, que a veces necesitan mucho la policía información, ¿no? Pues ¿qué información necesitas? Vale, pues eso lo retomamos y a lo mejor en estas entrevistas exploratorias o ya en la entrevista forense, ¿no?, podemos llevar a cabo esta obtención de información, o a veces el sistema de justicia y policial entiende que en esta primera fase, a veces que los niños no dan toda la información porque todavía no se encuentran preparados, pero luego durante el proceso terapéutico suele haber mucho lo que decimos nosotros la ampliación del testimonio, ¿no? Suelen contar pues eso que era un tocamiento ya era una introducción, ¿no?, del dedo, o eso que era un único episodio era algo más, ¿no? Y luego nos pasa pues el tema de que estamos atendiendo a este niño y a esta niña por una victimización, pero no, es que hay muchos casos, ¿no?, en los que los niños han vivido muchas formas de violencia o de victimización diversa, que por eso precisamente los hacen más vulnerables. Entonces, por eso el trabajar juntos hace que todos, ¿no?, todos y todas pues podamos entender mejor, podamos dar un mayor abordaje, porque además entendemos más lo que necesita el otro. Y aparte el trabajar siempre con estrategias, métodos basados en evidencia, creemos que es fundamental, porque a veces, no, a los psicólogos nos pasa, a las psicólogas a veces que no, tenemos un modelo, ¿no?, que nos parece fundamental. Todos los modelos son muy positivos siempre que estén basados en evidencia. También en el tema de exploración médica, por ejemplo, todo. No somos, ¿no?, nosotras y nosotros no creamos un modelo y esto me funciona, ¿no? Tenemos que comprobar que realmente funciona para seguir aplicándolo, ¿no? Y basarnos también en qué resultados hemos tenido otras investigaciones sobre este tema, y así podemos cada vez mejorar nuestro procedimiento. Y en sí, pues eso, el compartir un espacio y que el niño o niña desde un único lugar vea que ahí está todo el mundo y que la persona, que ahora lo veremos, ¿no?, que las personas que están ahí están para ello, pues hace que, ¿no?, percibamos que no es solo es un lugar agradable, ¿no?, un lugar en el que se sienten seguros, pero es algo más, ¿no? Ellos nos dicen, hemos cogido como un pequeño resumen de algunas herramientas de participación que tenemos, pues por ejemplo, participamos en un estudio de la Agencia de Derechos Fundamentales Europea sobre justicia ajustada a la infancia, ¿no?, en el 2017, y estuvimos entrevistando a niños y niñas sobre procesos generales, como que cómo valoraban la defensa de cada uno de sus, ¿no?, de los derechos fundamentales que tienen, ¿no?, la Convención de los Derechos de los Niños y Niñas, ¿no?, derecho a la información, a la adaptación, todo esto, ¿no? Entonces, lo primero, lo gracioso era que los niños era como, ¿qué? ¿Tú sabes cuál es tu derecho a la información? ¿Tú sabes cuál es el derecho a la participación? ¿No? Entonces se vio que una primera fase era en cada uno de estos países que estamos haciendo estas entrevistas, una primera fase era explicarle a los niños y las niñas sus derechos y adaptado a cuando estás en un procedimiento, ¿no? Entonces era muy curioso. Entonces cogimos información de ahí, ¿no?, obtenimos información. También hicimos un estudio posteriormente en Andalucía con la Junta de Andalucía y con las compañeras de la entidad DIMA también, de participación infantil y de la familia, para que nos dieran su opinión sobre pues, estos procesos que han ido pasando, qué era lo que
le gustó más, le gustó menos, le parecía mejor, le parecía peor. Y veíamos como, por ejemplo, pues, familias y niños no coincidían en algunas opiniones, ¿no? Por ejemplo, la adaptación de los espacios, a veces las familias tendían a valorar más positiva la valoración, pero estos niños y niñas no lo valoraban tanto, esa valoración, no consideraban que era tan adaptado, ¿no? El tema, por ejemplo, que es importante de tener espacios adaptados a niños y niñas según también las edades. No podemos, ¿no?, meter a adolescentes en espacios adaptados a niños porque ellos se sienten como, me tratan de manera infantilizada, ¿no? Tenemos que, igual que nuestro lenguaje, ¿no?, la manera de tratarles. Y entonces, pues, hemos obtenido información interesante en estos estudios y también, pues, las encuestas de satisfacción, que siempre es muy importante. Administramos encuestas de satisfacción tanto al finalizar la parte de evaluación o de acompañamiento a la evaluación, como en la fase ya más terapéutica o de intervención psicológica más amplia, y siempre, pues, las familias, los niños y niñas nos valoran qué aspectos ven mejores. Por ejemplo, valoran muy positivamente a los profesionales, pero pues vemos cuando hemos tenido pues momentos de saturación en los que no se ha podido atender con la agilidad que queríamos, como eso es algo que es muy importante para ellos, el tener eso, ¿no? Pero el sentir que los profesionales son muy accesibles es una de las cosas que más, ¿no?, más les ha gustado, así como sentir que estas personas profesionales son expertas, ¿no? Ese sentir que esta persona, yo le hablo de lo que me ha dicho mi abogado, y me da una respuesta, aunque no sea lo suyo, pero me da respuesta y sabe gestionar, espérate, esto no lo sé, pero lo voy a averiguar y el próximo día lo hablamos. Todo eso le parece, ¿no?, lo valoran de manera muy positiva. Sobre todo hay que tener en cuenta que estamos hablando de un tema que es muy íntimo, como es, ¿no?, experiencia que tienen que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Y que aunque sean pequeñitos, ya van percibiendo que es algo, ¿no?, las partes privadas, que es algo íntimo, algo que la gente tiene una reacción de asustarse, de sentirse incómodo. Entonces, valoran el tema de tener, sobre todo, una persona de referencia. Es una de las cosas que nosotros pues hemos ido aprendiendo también, ¿no? El poder ofrecer una persona de referencia, lo ideal es que sea única, ¿no? Normalmente el psicólogo asistencial puede estar en este apoyo en la fase de evaluación, explicándole, acompañándole, tal, aunque esté luego un psicólogo forense que haga la exploración forense, pero este psicólogo asistencial luego es el psicólogo que va a hacer la intervención terapéutica, entonces se mantiene en el contacto directo con el niño y niña, y entonces también es, como digamos, un poco el transmisor de las necesidades de este niño y niña al resto del equipo. Y esto es importante. Por lo tanto, nuestras conclusiones son, pues eso, lo ideal es contar, o cuando mejor nos ha funcionado a nosotros la intervención, es cuando contamos con un referente en todo el proceso desde el principio, desde casi la detección. Es lo ideal, ¿no? Le estamos dando a este niño, a esta niña, información sobre, pues, cómo puede ser el proceso, qué puede pasar, pues, ¿no?, todas las dudas de ¿y ahora cuánto tiempo voy a estar en el centro? Pues no lo sé. Le vamos a decir siempre, vamos a ser sinceros, no lo sé, pero son procesos que van a estudiar, ¿no? Explicaciones adaptadas. Y luego se va a estar acompañando, pues, en todas aquellas actuaciones judiciales en las que, pues, va a tener que entrar con un psicólogo o una psicóloga forense, pero bueno, va a saber qué es lo que va a pasar, y luego posteriormente, pues, se va a llevar a cabo aquella intervención que es necesaria. Intervención que puede ser más terapéutica, digamos, psicoterapéutica, y otras veces simplemente, pues, más psicoeducativa, ¿no? Pues, para hablar, pues, sobre la experiencia que ha vivido, sobre todo cuando son pequeños, y como, digamos, hacer que todo este aprendizaje sexual de manera inadecuada, ¿no?, se organiza adecuadamente y entiendan qué es una conducta sexual adecuada, inadecuado, y trabajamos mucho, pues, el tema de, ¿no?, las habilidades sociales, el respeto a mis derechos, a mi cuerpo, etc. Entonces, da igual qué tipo de intervención psicológica hagamos, si es más psicoeducativa o terapéutica, pero siempre adaptado a ello. Y contar, pues eso, con esa persona como referente que sea el comunicante del niño, de la niña. Luego, el tema de la especialización entendemos que es fundamental, tanto los recursos que van a trabajar de manera especializada, el recurso ¿no?, especializado desde el que trabajemos, todos los profesionales, seamos del ámbito que seamos, tenemos que conocer qué hace el otro, y también, pues, cómo tenemos que trabajar de una manera ordenada
protocolizada, pero también flexible a las necesidades del niño y la niña. Por eso es tan importante pues, el tema de basarnos, por ejemplo, en los estándares, en el modelo Barnahus, que nos lo establecen. Esta formación de procedimientos basados en evidencia científica y de actualización constante, ¿no? Por ejemplo, estamos ahora con el tema de ver, bueno, pues formarnos también en la intervención lo más adaptada posible a los casos de victimización online, ¿no? Es muy importante porque, pues sí, estamos recibiendo muchos casos. Y también, ya no solo en la intervención terapéutica, siempre decimos que es muy importante todo ese previo, pues por ejemplo, trabajar con la familia, a veces el tema de solo estamos en el proceso judicial, una vez el niño ha declarado, ha ido el proceso, no queremos, ¿no? La evitación, no queremos hablar del tema. Como esto ha sido una victimización online, no le han tocado, no pasa nada, ¿no? Es que no le han tocado, ¿no? Y siempre le explicamos, ¿vale? Pero también esto le ha afectado a su intimidad, esto puede ser, tenemos que ver, ¿no? Qué necesidades puede tener este niño o niña, simplemente pues a veces hablarlo, muchas veces pues vamos a darle algunas estrategias para si en algún momento sí le afecta, pues porque llega a cierta edad, también hay que tener en cuenta que estamos ante personas que están en un desarrollo continuo y por tanto el área sobre todo afectivo-sexual va a estar desarrollándose, ¿no? Y a lo mejor en la edad más infantil no hay afectación, pero cuando llegamos a la adolescencia y empezamos a tener esos primeros intereses, contactos, simplemente manifestaciones de los compañeros y compañeras, se puede sentir incómodo y bueno, pues que tenga ya esas estrategias, ¿no? Para afrontar ese malestar y luego pues también especializarnos de cara a poder adaptar nuestras intervenciones a esta población y también pues, poder transmitirlo a las y los profesionales que trabajan día a día en población infantil y con familias, ¿no? Es decir, que podamos también transmitirle desde los recursos especializados que hacemos muchas veces, pues cómo está siendo ahora mismo, porque el fenómeno de la violencia sexual, porque es verdad que está genial que contemos con manuales, con estudios que nos hablan a veces de contextos a lo mejor que no son el nuestro, pero hay que contarla lo que vivimos también al día a día, ¿no? Yo digo siempre hay que tener ese tándem de información basada en todas las investigaciones y también lo que está pasando ahora mismo en esta zona, ¿no? Pues ahora mismo en X zona pues tenemos muchos problemas de explotación sexual infantil, en esta otra zona estamos encontrándonos con muchos problemas pues de niños y niñas con afectación debido a que, pues eso, a violencia sexual a través de las nuevas tecnologías, pues adaptarnos también y ayudarles a los profesionales a detectar y proteger, ¿no? Siempre detectar y proteger y es muy importante pues transmitir ese somos un equipo, esos miedos a, bueno, y si realmente esto no es así, ¿qué va a pasar? Y cómo comunico, ¿no? A veces simplemente pues, nos pasa mucho el tema de, pero si yo he rellenado la hoja de notificación no sé cuánto, ¿cómo que lo...? ¿No? Entonces tenemos que explicarle, mira esto, ¿no? Entonces ponérselo muy fácil, entonces tenemos que ser transmisores de, venga, vamos a explicarte esto, qué vas a hacer tú, qué voy a hacer yo, vamos a coordinarnos. Y luego pues en sí la coordinación de actuaciones desde el principio hasta el final, sentirnos pues lo que hablábamos, parte de un equipo para diseñar ese plan de intervención jurídico, asistencial, educativa, ¿no? Todos los ámbitos que englobaría esa palabra de integral, ¿no? Cómo vamos a trabajar cada uno y cada X tiempo tenemos que volver a reunirnos, volver a coordinarnos para continuar trabajando en cada momento según las necesidades, porque pues hay etapas en las que, pues por ejemplo, el niño, la familia tiene más dificultades para acudir a la intervención, tanto sea para la evaluación o la intervención terapéutica, y ahí es fundamental, pues, por ejemplo, que desde los servicios sociales se dé X apoyo, ¿no? O se dé X mensaje a la familia y hay que trabajar por eso de manera conjunta para recuperar ese caso que veíamos que se nos iba a perder. O otras veces, en aquellos casos en los que vemos que se nos pierde el recurso asistencial, por lo menos que se pueda trabajar en un recurso en su ámbito, en su territorio más cercano, con el que a lo mejor pues, la familia se encuentra, ¿no?, más a gusto, pues se puede ir trabajando algo, ¿no? El objetivo siempre es dar la mejor asistencia posible a cada niño y niña. Al fin y al cabo, la cuestión es
que tengamos no solo una perspectiva judicial, ¿no?, asistencial, educativa, sino conocer lo que, ¿no?, hacemos los demás para no caer en ese trabajo aislado, ¿no?, que nos hemos podido encontrar pues, a veces profesionales, por ejemplo, del ámbito asistencial, que nos han dicho, pues comentaba Rocío, de no, es que yo no le he dado ningún tratamiento a este niño, a esta niña, porque a ver si contamino el relato. Pero es que se puede hacer una contención sintomatológica, se pueden ir trabajando los síntomas mientras está la exploración, ¿no? Pero es necesario ya trabajar esta sintomatología y luego, si vemos que el procedimiento judicial está ahí muy lento y la toma de declaración o la prueba preconstituida o exploración tarda, pues es tu labor, o de manera coordinada con nosotros vamos a informar al sistema de justicia de la necesidad de agilizar esto. ¿Por qué? ¿No? Ese miedo que tienen a veces de hablar con su señoría, de ay, ¿cómo le voy a decir? Pues porque los niños y niñas tienen derecho, y si no lo defendemos quienes trabajamos en infancia, no es defenderlo, sino a veces simplemente transmitirlo. Entonces, siempre tener como eje el interés superior del niño y niña, que no es el interés judicial, asistencial, sino, ¿no?, es algo que tenemos que valorar en general, pues porque a veces pues, es como si avanzamos en esto, perjudicamos esta otra parte del proceso. Bueno, pues vamos a valorarlo, vamos a balancearlo y a ver qué es lo mejor. Y esto ya. Bueno, yo solamente quería, a modo de conclusión, ¿no?, de todo lo que hemos hablado, es que yo la podría resumir en dos, ¿no?, que necesitamos una integralidad para los niños y las niñas y los adolescentes y sus familias que atendemos, sobre todo para que se sientan escuchados, se sientan acompañados, se sientan que realmente se les está atendiendo desde un principio, desde el primer momento en el que pueden contar lo que les ha podido ocurrir hasta que termina toda la fase de intervención terapéutica si la necesitan. Pero también creo que hay que entender la integralidad para todos los profesionales, ¿no?, para todos los que en ese proceso vamos a intervenir con estas familias y con estos niños y con estas niñas, pues que que seamos muy reflexivos con nosotros mismos, que tengamos muy en cuenta las personas que tenemos delante, ya sean adultas o menores. Todos necesitan su consideración y que nos cuestionemos y que busquemos formas para poder intervenir con ellos de la manera más ajustada a las necesidades que tienen. Ya está. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Es perfecto porque lo habéis clavado. ¿Sí? Sí. Pues sí. Súper. Bueno, pues así, yo casi me he quedado sin preguntas para haceros, ¿eh? Casi, pero alguna. Pero bueno, ahora sí que sería el momento, ¿no?, de poder hacer las preguntas y tenéis la oportunidad de poder preguntar lo que queráis, ¿no? ¿Alguien se anima? Ya, al final. Sí, bueno, a mí, escuchando un poco la intervención, sí que me han salido un par de cuestiones que reconozco que igual las hago desde el desconocimiento un poco. Entonces, me gustaría saber con qué tipo si os encontráis con limitaciones y con qué tipo, estaba pensando más en, no sé, por ejemplo, en permisos o en decisiones parentales, o en lo que habéis comentado también, ¿no?, de a veces los tiempos, ¿no?, estos de judiciales, ¿no?, si a veces pues son muy grandes o muy cortos. Esto es la primera pregunta. Y después, con el tema de la coordinación, ¿no?, en equipo, me preguntaba, con tanta diversidad de especialistas, ¿no?, y con tanta realidad cambiante vale, no sé si has escuchado. Sí, pero ahora mejor. Ahora mejor. Pues eso, si existe una coordinación real, o sea, entiendo que sí, o si hay problemas en cuanto a se impone más una especialidad que otra, o no sé, saber un poco más de esto. Gracias. Bueno, sí, empiezo diciendo que es verdad que cuando nos planteamos esta conferencia, muchas veces no sabemos exactamente, ¿no?, el público que tenemos, si conoce mucho, ¿no?, porque además dijimos, bueno, además aquí en Cataluña la gente, con el tema de Barnahus está muy puesta, sabe mucho, y entonces no le vamos a hablar de integralidad y saben, ¿no?, pero también habrá gente pues que vendrá de otro ámbito, de la atención primaria,
y que a lo mejor les suena más. Estamos hablando a veces de prueba preconstituida y la gente es como, entonces, perdonad, sí hay terminología que a lo mejor le hemos dado por sabida y teníamos que haberla explicado, o al revés, o ¿no? Temas que a lo mejor hemos explicado mucho y ya vosotros ya sabíais perfectamente. Pero bueno, respecto al tema de las dificultades, muy interesante, por ejemplo, en las intervenciones, por ejemplo, con los consentimientos informados, es algo que es como de estudio, por eso nos viene muy bien tener asesores jurídicos y asesoras jurídicas, porque además las normativas van cambiando y la ley, ¿no? Y tenemos que defender lo que siempre viene mejor para el niño o la niña. Entonces, como he comentado al principio, como trabajamos en distintas comunidades autónomas, cada comunidad autónoma tiene un sistema de trabajo. Por ejemplo, en Andalucía trabajamos con muchas peticiones, o sea, el 70% de las peticiones tenemos algo así, del sistema judicial normalmente. Entonces, cuando contamos con una petición del sistema judicial para esa evaluación, digamos que ya el consentimiento informado lo tenemos esa parte atada. Pero para la intervención terapéutica, ¿qué ocurre? Pues que ¿no? La ley nos exige pedir consentimiento informado. Pero luego tenemos todas estas excepciones que la ley también nos permite, ¿no? De no solicitar el consentimiento informado al progenitor en caso de que esté, ¿no? Todo esto. Entonces, nosotros vamos viendo todo lo que la ley nos permite, pero sí que tenemos que en esos casos informar, imaginaros, al progenitor por burofax, de una manera que nos aseguremos, y todo eso atarlo siempre muy bien, tanto para cuidar, que yo creo que es muy importante, a las y los profesionales que trabajamos, de tener la tranquilidad, porque al final, aunque seamos una entidad tal, a veces el que se juega, como digo yo, a veces su título es el profesional que ha citado a ese niño o ha atendido a ese niño sin tener ese consentimiento informado. Hicimos un estudio, es verdad que de todos estos temas, para ver en qué es exigible el consentimiento informado, ¿no? Porque si nos fijamos en el modelo asistencial sanitario médico puramente, no en todo, pero sí en aquellas intervenciones como más complejas, y entendemos que abordar la violencia sexual es algo complejo y que ¿no? un padre o una madre tiene derecho a esa información, lo entendemos, pero que como la ley nos permite actualmente en algunos casos pues eximirnos de tener que contar este consentimiento, pero sí informar al progenitor que sea, y con esto nos sirve. O en muchos casos lo que hacemos es que si no contamos con ese consentimiento, el contar, y por eso es tan importante todo este tema de integral, el contar con la colaboración de el área ¿no? del juzgado es fundamental, porque al final es el juez o jueza quien nos puede autorizar para esas intervenciones en las que no hemos contado con el consentimiento informado. Pero sí es muy importante tenerlo atado, porque a veces estos son tiempos que nos van a impedir poder trabajar con el niño y la niña. Entonces, cuanta mayor coordinación haya y más nos conozca los recursos, o en aquellos lugares donde más conoce el sistema judicial el recurso especializado, es mucho más ágil conseguir los consentimientos, o sea, conseguir la autorización judicial para las intervenciones. Se tiene que justificar, por supuesto, en aquellos casos en los que no se tiene lo de los progenitores, y en aquellos casos en los que pues, se ralentiza mucho, solemos trabajar pues, con aquel cuidador o cuidadora con el que sí contamos, mientras tanto tenemos el consentimiento informado. No sé si te ha respondido, ¿esa era la duda? Sí, es que es un tema realmente complicado. Y ya no sé si, Rocío, tú quieres responder la... Es que limitaciones nos encontramos muchas. Pero sí es verdad que, bueno, yo cuando empezamos así con los casos y tenemos que ir viendo, ¿no? A ver qué hacemos, qué no sé qué, yo digo, ya estamos haciendo encaje de bolillos, ¿no? Es como, a ver por dónde podemos entrar. Sí es cierto que en algunas ocasiones informamos a la Fiscalía de Menores. Si no tenemos un consentimiento o no encontramos, por ejemplo, hay veces que hay padres en paradero desconocidos, o entonces lo que hacemos es informar a la Fiscalía y decirle... tenemos este caso, o sea, existe esta sospecha, necesitamos el consentimiento, y la Fiscalía te puede autorizar, digamos, a actuar sin ese consentimiento de padre o madre, ya sea de eso. Pero sí es verdad que hay que estar eso, estudiando cada caso y viendo cómo puedes hacer
para obtener los consentimientos. También es verdad que la mayoría de los casos, cuando necesitamos los consentimientos, nos lo dan. O sea, ahí sí es cierto. Incluso cuando hay un progenitor que es el que está, digamos, investigado por la violencia sexual, incluso vienen y nos dan el consentimiento, ¿no? Vienen y nos dicen, que es una parte muy interesante, que es el citar, ¿no?, a veces al progenitor que está siendo investigado y le explicas, y a veces nadie le ha explicado, ¿no? Es como, entonces le explica, mira, nuestro objetivo es lo mejor para el niño y la niña. Lo bueno de ser un recurso, yo siempre, de ser un recurso público de infancia de manera general, es que nuestro objetivo es, siempre se lo decimos, es saber qué necesita este niño, qué le ha podido pasar a este niño o a esta niña para darle la mejor asistencia posible. Y entonces nosotros es como que nuestro fin último es que el niño y la niña esté bien. Entonces normalmente los progenitores, pese a todo, es como, bueno, como lo ven de esa manera, es como voy a colaborar, que no parezca que no colaboro. Entonces es raro que no, porque, bueno, pues si están siendo investigados muchas veces sus propios abogados le dicen más vale, ¿no?, que colabore, pero si no, pues siempre el juez o jueza que esté instruyendo, si ya se está instruyendo, o si no, pues solicitamos a Fiscalía de Menores, depende también de cada, porque también es verdad que la justicia es la misma, pero cada zona tiene sus particularidades. Pero en eso sí que... Y en tema de la coordinación que has preguntado, ¿no?, de si se impone más algún criterio que otro, yo creo que al final lo que se impone evidentemente es lo que justicia pide, ¿no?, porque es verdad que si te exige que hagas algo, que también es verdad que tiene un lado bueno, y es que como cuando nos hacen alguna petición nosotros contestamos y argumentamos, ¿no?, pues mira, espera un poco. Incluso hemos tenido, nos piden, ¿no?, hacer la prueba preconstituida, y nos dicen que informemos el momento en el que vemos adecuado realizar la prueba preconstituida, ¿no?, que esto ya es como la panacea, ¿no?, nos están preguntando cuándo hacerla. Es maravilloso, pero evidentemente ellos, su ritmo ahora mismo es el que impera un poco. Yo quería comentar que, a ver, en principio, dijéramos, el 90% de violencia sexual es en el entorno familiar, en el 90% es el entorno más cercano y en el 70% es el entorno familiar directamente. Entiendo, dijéramos, que eso dificulta muchísimo lo que habláis de esta integralidad, que queréis decir, porque la familia difícilmente va a estar a favor, dijéramos, de esto, ¿no? Sabemos que las madres, porque normalmente son los hombres, los varones los que ejercen esta violencia sexual, no en todos los casos, pero sí que son la mayoría. Entonces, la madre en la mayoría de los casos si no es cómplice, le cuesta mucho, dijéramos, verdaderamente darse cuenta, dijéramos, de lo que está pasando en su casa, y es tan complicado, dijéramos, dividir la familia, que muchas veces pues se hacen cómplices. Por un lado quería comentar esto, si estáis de acuerdo en estos porcentajes que yo digo, y luego también que el 90%, dijéramos, de las personas que han tenido abusos sexuales lo van a decir de muy mayor, con lo cual supongo que estáis trabajando con ese 10%. Entiendo que es así. Solamente quería comentar esto. Pues muy interesante lo que comentas. Nosotros somos muy prudentes siempre a la hora de dar, ¿no?, los datos, y siempre cuando las administraciones le damos nuestros datos de trabajo decimos tened en cuenta que está sesgado por las características del recurso. Entonces, claro, nosotros es como, ¿cuál es el porcentaje de niños y niñas? Tened en cuenta que esto está sesgado. Entonces, por ejemplo, como gran parte de lo que nos llega son casos lo que nos llega son casos que se detectan. Entonces, claro, es más fácil detectar casos que son extrafamiliares. Pero sí es verdad que nosotros, entre el 60 y el 70% de los casos son intrafamiliares o del entorno cercano. Es cierto. También es verdad que como llevamos tiempo trabajando y
y ya afortunadamente los equipos profesionales van conociendo todo esto, cada vez se trabaja más en entornos que trabajan con la familia y con los niños para detectar y creer al niño o niña y ir facilitando, ¿no? Porque yo siempre digo, cuando se trabaja el tema de la prevención, lo que tenemos es tener espacios facilitadores para que el niño cuente que está mal, pero tanto violencia sexual como lo que sea, ¿no? Un niño o la niña tiene que tener un espacio para que de confianza en el que si hay algo que pasa en mi casa yo lo pueda contar. ¿Y eso dónde lo podemos tener? Pues normalmente el niño donde pasa mucho tiempo es en los colegios. Y es que esto estaría genial, pero claro, los docentes tenemos que nos apoyar mucho y en que lo ideal sería pues eso, que los centros educativos contasen con mayor refuerzo, ¿no? De profesionales, psicólogos que pudieran estar ahí, psicólogos que pudieran estar ahí, para ir detectando, porque es que el profesorado realmente detecta cuando el niño viene mal, va viendo, y es fantástico cuando cada día más profesores y profesoras nos llaman, este niño está raro, y yo me senté y entonces le pregunté, ¿qué te pasa? Y me empezó a contar. O, por ejemplo, también es muy importante tener esos espacios en los centros de protección también, ¿no? Que es cuando empiezan a contar cuestiones que han podido vivir, pero para eso tenemos que tener personas que se mantengan, lo que decimos, referentes, para que si hay algo que pasa en mi casa, que a veces creo que es lo normal, que pasa en todas las casas, ¿no? O a veces pienso que es culpa mía, o a veces no, todas estas dificultades que tiene el niño y la niña para contarlo, tenemos que, ¿no?, tener estrategias para derrumbar eso, que el niño y la niña se sienta que a esta persona le puede contar eso raro, ¿no? Eso que pasaba que era raro, y cuanto antes mejor. Entonces, claro, nosotros podemos hablar de efectivamente lo que nos llega, pero sí es verdad que nuestra experiencia es que empezamos trabajando hace 20 años en un sitio con X casos y actualmente pues atendemos pues más de 1.100 casos. O sea, se detecta ya hoy en día mucho y nos quedará mucho de detectar, pero no lo sabemos. Pero sí que cada vez vemos que hay más detección. Va mejorando, más lento de lo que nos gustaría, ¿no?, porque es muy importante pues, este tema de prevención, pero sí que cada vez vamos viendo, claro, es nuestra perspectiva, ¿no? Es el problema el problema que podemos hablar de lo que vemos. Entonces no nos gusta extrapolar lo que nosotros vemos a que esta es la realidad de la violencia sexual, no. Esto es lo que nosotros vemos en un recurso especializado público en el que nos llegan casos. Luego están, pues, imaginaos las familias que no quieren que salga a la luz y detectan esto y llevan al niño o la niña a un recurso privado y que esto quede, ¿no? Imaginaos, pues esto también puede pasar. O sea, que es que un poco lo que... Yo te voy a dar la razón en los porcentajes que has dado, porque evidentemente son los porcentajes que se manejan. Sí es cierto que no sabemos las cifras reales. Como dice Celia, nosotros trabajamos con los casos que se detectan, que son menos. Cuando ahora se habla de que ahora hay más casos que antes, quizás deberíamos de hablar de que hay más detección que antes, ¿no? Cada vez conocemos más, hay más estudios, hay profesionales más formados sobre esto y sobre todo hay más interés en saber, ¿no? Nosotras cuando empezamos, evidentemente, nunca se me olvidará al principio que intentamos hacer una formación en colegios y me colgaban directamente el teléfono diciendo esto aquí no pasa, y actualmente los colegios nos llaman para que demos formaciones. O sea que evidentemente un cambio, digamos a nivel social, yo personalmente, sin pasarme en ningún estudio porque no lo he hecho, pero sí creo que hay, ¿no?, que hay una mayor detección de los casos, lo hay. Con respecto a lo que has dicho, ¿no?, de la familia, es una realidad que normalmente en los casos cuando hay una detección de una violencia sexual dentro de una familia, normalmente hay una división familiar, ¿no? Tenemos como los bandos en los que creemos al niño y a la niña y los que no creemos al niño o a la niña, ¿no? Y eso es difícil de batallar, entre otras cosas, porque es una de las razones por las que se provocan también muchos síntomas en los menores, ¿no? En mi familia se ha dividido, yo soy el responsable o la responsable de que tal persona se salga de la familia, no sé quién me ha dicho que yo cómo he podido decir esto de mi abuelo, ¿no? Muchos testimonios que podemos decir, ¿no? Pero que sí es cierto que el tema de las madres es una cosa que abordamos mucho en las formaciones y creemos que es más el mecanismo de negación que puede haber en la familia como reacción a un hecho que te están diciendo, es decir, que tu pareja desde hace 20 años, de repente tu hija te diga pues que
en un momento dado pues que ha tenido una penetración, pues evidentemente es un choque en tu cerebro, así hablándose de manera informal, es un choque que tú normalmente lo primero es como, esto no ha podido pasar, yo lo conozco, entonces sí es cierto que con eso se trabaja y no quiere decir que haya un consentimiento por parte de la madre para que esto se haya producido, ni que haya habido una complicidad, sino que en esa revelación ha habido un mecanismo de defensa muy potente que es la negación. Pero no todas se quedan ahí, no todas las madres se quedan ahí, hay algunas que sí, que se quedan ancladas ahí, no, digamos, es muy difícil sacarlas, pero se quedan ahí, pero tenemos muchos casos en los que no, que después de un periodo de trabajar con ellas son conscientes y van hilando en cosas que han ido viendo a lo largo de la historia de vida de su hijo o de su hija, en los que son conscientes de que esto sí ha podido pasar y al final actúan. Pero no podemos concluir que la mayoría de las madres sean consentidoras ni cómplices, porque no es una realidad. Es más, cuando hacemos formaciones hablamos como uno de los mitos y falsas creencias, es pensar que la persona cuidadora, que normalmente es la madre, sea cómplice de la situación abusiva. ¿Tenemos alguna pregunta más? ¿No? Yo hablando de las madres, ¿no? A veces hay como la creencia de que un niño que ha sufrido violencia sexual, pues bueno, que hay que trabajar con él, hay que llevarlo al psicólogo para que lo ayuden, ¿no? Para que lo arreglen de alguna manera. Y a veces nos olvidamos de la importancia de que el entorno más inmediato, ¿no? Como normalmente es la madre, que trabajar con ella para que esté tranquila, para darle instrumentos psicoeducativos de cómo abordar, es más terapéutico que no llevar al niño al psicólogo, ¿no? ¿Qué os parece? Totalmente. Sí, muchas veces, sobre todo cuando son muy pequeñitos, la intervención terapéutica con la madre o el padre, el cuidador principal que venga, es mucho más importante que con el niño. A lo mejor el niño o la niña lo ha vivido de una manera más lúdica o de una manera menos agresiva para él o para ella, entonces la intervención se hace con ellos sobre todo para que puedan reconducir esa conducta o esas verbalizaciones que hacen los niños y no haya que hacer una intervención terapéutica en ese momento, cuando son tan pequeños, ya no sabemos después cómo pueden ir evolucionando. Pero incluso en niños que son más mayores o en chicas que son adolescentes, muchas veces vemos que ellos a lo mejor con una intervención pues de prevención de otro tipo de violencias sexuales, porque por esa vulnerabilidad que se genera para que después puedan tener otro tipo de violencia, o con una intervención más de reeducación, de educación sexual, es suficiente, mientras que con su familia sí hay que hacer un abordaje mucho más terapéutico, ¿no? Porque evidentemente el hecho de que haya de este tipo de revelación o este descubrimiento de la violencia sexual genera un impacto impresionante en las familias, ¿no? No sé, el otro día me decía una madre, yo es que no quiero salir a la calle a hablar con otras madres porque lo que hablan me parece tontería, o sea, los problemas que me cuentan es como, ¿qué me vas a decir? ¿Que tu hija no quería ir al colegio? Es que a la mía han abusado de ella, ¿no? Como todo eso hay que trabajarlos con las familias, sobre todo porque necesitan ser apoyos y pilares fundamentales para la recuperación de sus hijos y de sus hijas. Sí. Sí, solemos hacer formación. Cuando nos solicitan formaciones las hacemos. ¿Y hacéis online? Pues sí, hacemos formaciones presenciales y online. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, como casi ya estamos a las 8, pues nada, agradeceros un montón, ¿no? Todo lo que nos habéis explicado es muy importante para nosotros, porque es cierto que en Cataluña pues estamos con el tema de los barnahus y la estrategia, pero también es relativamente pronto para poder decir que somos la voz de la experiencia, ¿no? En cambio vosotros sí que hacen muchos años y que es cierto que con nuestra versión de Barnahus hemos intentado, ¿no? Paliar todo aquello que habéis dicho y bueno, yo creo que podemos mejorar todos un montón y al final compartir las experiencias pues es lo más, ¿no? Y nada, pues muchas gracias por venir y por compartir con nosotros.